Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Programación en Español. Si has entrado en este vídeo, muy probablemente sea porque quieres aprender a programar. Bien, quieres comenzar tu camino en la programación y no estás del todo seguro de cómo hacerlo. Bien, justamente para eso es esta clase. En esta clase vamos a hablar de los fundamentos de programación que deberías conocer antes incluso de tocar cualquier lenguaje. Pero no solamente eso, sino que al final del vídeo voy a darte algunos tips y también recursos desde donde puedes aprender lenguajes o stacks dependiendo de a qué área te quieras dedicar, ¿sí? Además de pues, algunos tips de aprendizaje en general que quizá te sean súper útiles. Pero antes de eso vamos a aprender aquí algunos conceptos previos y también algunas cosillas previas que deberíamos de conocer independientemente, repito, de a qué nos queramos dedicar o qué lenguaje vayamos a utilizar en un futuro. Así que si te interesa el contenido, pues quédate, recuerda darle al like, dejar tu comentario, suscribirte al canal y ahora sí, sin más preámbulo, vamos al lío. Y como no podía ser de otra forma, vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es programación? ¿Para qué sirve programar? ¿Vale? Si te fijas, ahora mismo pues interactuamos con un montón de dispositivos. No solamente ya hablamos de computadores a nivel de portátiles, a nivel de escritorio, etcétera, sino que estamos hablando también de, por ejemplo, dispositivos como móviles, tablets, dispositivos inteligentes. Ya tenemos ahora pues bombillas, cafeteras, lavadoras, coches y pare de contar, ¿sí? Ahora bien, todos estos dispositivos tienen algo en común y es que nosotros les decimos qué hacer, ¿vale? Es decir, si ejecutamos una aplicación en un móvil, ¿vale? Pues la aplicación sabe para qué es la aplicación, qué es lo que tiene que hacer, si tenemos que iniciar sesión, si tenemos que cumplir una tarea X, Y, Z, ¿sí? Entonces, la programación se basa en definir justamente las instrucciones, ¿vale? Para que esta aplicación sepa qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿vale? ¿A través de qué? A través de, pues, el diseño y la implementación de estas instrucciones, ¿vale? Para que el computador o el dispositivo o la aplicación ejecute una serie de procesos o tareas o automatice una serie de procesos o tareas. Entonces podemos decir que a grandes rasgos los programadores y desarrolladores de software nos dedicamos justamente a diseñar e implementar estas soluciones a través de qué? A través del código. Ahora bien, antes de comenzar tu camino por el maravilloso mundo de la programación, sí que hay conocimientos previos que conviene que tengas. Y en este caso voy a hacer énfasis en lo que es el manejo de tu sistema operativo. Indiferentemente si manejas alguna distribución de Linux, alguna versión de Windows o de macOS, bien, la idea es que tengas conocimiento previo sobre tu sistema operativo, sobre tu entorno, que estés familiarizado con él, ¿vale? Que sepas hacer cosas como, por ejemplo, configurar alguna cosilla del sistema operativo que necesites, crear directorios, gestionar directorios, ¿vale? O carpetas, ¿vale? Lo mismo con los archivos. Conocer, pues, por ejemplo, que es una extensión de un archivo, ¿vale? Poder cambiar la extensión del archivo, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Y, sobre todo, instalar y configurar software. Con instalar y configurar software me refiero a, pues, necesito instalar un editor de código, pues sé que puedo buscar en Google para descargarlo, sé instalarlo. Y esto lo digo, aunque parezca muy básico, lo digo porque hay muchas personas que comienzan a hacer, pues, por ejemplo, un curso de programación o comienzan a aprender a programar o quieren comenzar a aprender a programar, pero no tienen este manejo de su sistema operativo. Entonces, claro, al final viene siendo pues un obstáculo más en el camino antes de empezar. Entonces tienen que pasar primero por esta fase. Por eso lo recomiendo. Si ya estás familiarizado con tu sistema operativo, sabes el sistema operativo que has elegido, ¿no? El que usas en tu día a día para programar, pues no pasa nada, podemos ir ya a los fundamentos como tal. Si no, pues detente aquí y comienza pues a trastear un poco, ¿no? Comienza a utilizarlo un poco más, comienza a hacer este tipo de gestiones en tu sistema operativo y a partir de ahí, pues sí, puedes comenzar sin ningún problema. Y aquí, pues no hay uno mejor o peor, ¿vale? Puedes desarrollar pues en Windows, en Linux, en macOS. Sí que a partir de ciertos requerimientos, por ejemplo, pues uno convendrá más que otro, pero puedes desarrollar en general, pues en cualquiera de los tres sistemas operativos. La idea es que te sientas pues cómodo con tu elección y pues con tu entorno. Y pues siempre puedes tener varios instalados en una misma máquina. Ahora sí, vamos con los fundamentos. Vamos a ver la parte teórica y práctica y comenzamos, como no puede ser de otra forma, con algoritmos. Vale, habíamos comentado hace un minuto que para ejecutar ciertas tareas, automatizar ciertas tareas, ejecutar una aplicación, etcétera, pues teníamos que definir una serie de instrucciones, diseño, ¿vale? Y luego una implementación a nivel de código. Estas instrucciones, ¿vale? Las podemos ver como pasos en un orden lógico para llegar a un fin X. Por ejemplo, para que se ejecute algo o vaya de un paso A un paso B, o pues a partir de una entrada de datos, pues aparezca una salida o se procese y aparezca una salida de datos, ¿sí? Esta serie lógica de pasos, ¿vale? Se conoce como algoritmo, ¿sí? Tenemos por aquí, pues, de un paso 1, un paso 2 a un paso n.
Obviamente aquí hay más cosas involucradas que ya vamos a ver poco a poco. Pero a grandes rasgos, pues un algoritmo es aquello que diseñamos previo a la codificación como tal para poder desglosar un poco el problema, para poder definir esta serie de pasos, definir este algoritmo que vamos luego a implementar a nivel de código. ¿Sí? Hay algoritmos que vamos a tener que definir nosotros y hay algoritmos que ya son predefinidos porque son soluciones comunes a problemas ya conocidos, como por ejemplo algoritmos de búsqueda y ordenación de datos, ¿vale? Donde pues cada algoritmo se diferencia en función de pues cómo hace la búsqueda, bien, qué pasos sigue para ordenar los datos y hacer la búsqueda sobre esos datos, y su eficiencia con respecto a la cantidad de datos que tiene. Ya vamos a hablar de eficiencia de algoritmos y de todo esto un poco más adelante. Y aprovecho aquí las definiciones que hemos visto hasta el momento para hacer un pequeño paréntesis e hincapié. Fíjate que, según lo que hemos visto, la programación se basa fundamentalmente en dos fases, por lo menos. Obviamente en más, pero a la hora de codificar, sí, tenemos dos fases. Una previa a la codificación, que es justamente el análisis y el diseño del algoritmo, o por lo menos la selección del algoritmo que mejor te convenga según el problema que tienes, y luego la implementación de esos pasos que constituyen ese algoritmo a nivel de código. ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas personas llegan a un punto en que se bloquean, ¿vale? Porque no saben cómo comenzar a desarrollar algo. O sea, esto no es un proceso en el cual nosotros nos sentamos y por arte de magia comenzamos aquí a picar código. ¿Sí? Todo lo contrario, primero nos sentamos, analizamos el problema, desglosamos ese problema en estos pasos, ¿vale? Y a partir de esos pasos ya tenemos una visión mucho más clara y mucho más detallada y podemos llevar a cabo esa serie de pasos a nivel de código, de una forma mucho más organizada, de una forma mucho más lógica, de una forma mucho más clara. Además de que podemos encontrarnos en el camino con dudas que tendremos que resolver para poder entender mejor el problema, el contexto del problema y luego solucionarlo a nivel de código. ¿Sí? Entonces esto es súper importante. Mi recomendación, nunca se salten la parte de análisis inicial, ¿vale? Y esto lo pueden hacer con lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, un pseudocódigo o con diagramas de flujo o con cualquier otro diagrama o tomando notas. La manera de trabajar la vas a ir consiguiendo tú de forma natural a medida que practiques y evoluciones como developer. Ahora sí vamos a ver la primera forma en la que podemos plasmar un algoritmo para pues ir viendo cómo definir esta serie de pasos, ¿sí? Y la primera forma que te voy a mostrar es a través de pseudocódigo. Obviamente en la fase previa a la codificación, en la fase del diseño del algoritmo, de los pasos o de la solución que vamos a codificar, bien, necesitamos representar, ¿vale? Esta serie de pasos, lo que vamos a hacer básicamente, para después pasarlo, repito, a código. Para ello tenemos distintas herramientas. Una de ellas es el pseudocódigo. El pseudocódigo no es un lenguaje de programación, de hecho es una combinación, es una forma de representar esta serie de pasos lógicos, ¿vale? De una forma estructurada a partir de un lenguaje que combina pues el lenguaje humano y pues obviamente también la estructura y ciertas reglas de los lenguajes de programación. Sin embargo, como te digo, no es un lenguaje de programación como tal. Y nos sirve para representar justamente el algoritmo de nuestra solución. ¿Sí? Ojo, eso no quiere decir que sea la única forma de representar nuestra solución. Obviamente, si estamos en el día a día y pues no queremos plasmar nuestra solución en pseudocódigo, bien sea porque no la vemos todavía, porque es muy abstracta o porque ya es demasiado compleja o queremos plasmarla de otra forma porque se nos hace más sencillo visualizarlo, pues también tenemos cosas como por ejemplo un diagrama de flujo. Y aquí vamos a ver ejemplos con ambas, inclusive, tanto con pseudocódigo como con diagramas de flujo, utilizando una herramienta llamada Psaint. Bien, esta herramienta la puedes descargar desde su sitio web oficial. Los enlaces y todos los demás recursos que vamos a ver durante esta clase te los dejo en la descripción del vídeo. Lo puedes descargar, lo puedes utilizar en tu máquina, bien, para practicar, y también te voy a mostrar algunas cosas que puede ser que están muy chulas. Y además te voy a dejar un enlace a un listado de ejercicios de ejemplo que tiene, pues obviamente, la solución en pseudocódigo y también en diagramas de flujo. Vamos a utilizar Psaint aquí para ver algunos ejemplos y para comenzar a visualizar cómo podemos plasmar estas soluciones a través de pseudocódigo y diagramas. Antes de ver un ejemplo concreto, sí, vamos a ver la estructura de un algoritmo. Bien, la estructura del diseño del algoritmo, la estructura muy básica. Bien, te lo puedes encontrar aquí, es decir, la forma puede variar un poco, ¿sí? Pero básicamente es algo tal que así. Aquí definimos un proceso o un algoritmo con un nombre X, ¿vale? Esto puede ser, yo qué sé, suma de dos números o lo que tú quieras, ¿vale? Aquí tenemos un bloque de inicio y fin, y aquí tenemos pues algunas declaraciones de variables o constantes, ya vamos a ver que son variables y constantes, y luego una serie de acciones, hasta finalizar el algoritmo.
¿vale? Estas acciones pues pueden ser operaciones, por ejemplo, operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división. Pueden ser implementación de condicionales, bien, para validar si una condición se cumple o no, ya vamos a ir un poco más a detalle. Pueden ser también ciclos, también vamos a ver qué son los ciclos, ¿vale? Pero pueden ser distintos tipos de acciones. Nos quedamos de momento con eso, ¿vale? De momento vamos a ver un ejemplo súper sencillo utilizando Psaint. Bien, veamos este ejemplo rápidamente. Este es uno de los ejemplos más sencillos que te vas a encontrar a nivel de introducción a algoritmos y a nivel de este tipo de ejercicios, ¿vale? Vamos a ir analizándolo paso por paso y además vamos a ver qué opciones de visualización nos da aquí Psaint. Este enlace, así como el listado de ejercicios, te lo dejo en la descripción del vídeo, repito. Y además esto es, también tiene un software, Psaint, que puedes instalar en Windows en este caso o en cualquier otro sistema operativo, ¿vale? Lo vamos a utilizar, pero a nivel de descarga ya te voy a dar también algunas instrucciones. Vale, fíjate, aquí tenemos la opción de visualizarlo como pseudocódigo, ¿vale? En principio y de forma predeterminada en modo flexible. Vamos a ver ahora las diferencias entre flexible y estricto. Pero primero nos interesa ver aquí un poco la estructura, ¿sí? Aquí tenemos, como te comentaba antes, pues la definición de un proceso suma, ¿sí? Y esto pues ya cuenta como el inicio. Fíjate que se nota que es un bloque. Por aquí tenemos el inicio, que es el proceso, y aquí el fin del proceso. Esto es súper importante y si te fijas aquí, hay un espacio en blanco en todo lo que es la parte interna del proceso. Esto se llama indentación, ¿vale? Y esto también se implementa en los lenguajes de programación. En unos es mucho más estricto que en otros. Por ejemplo, Python, porque lo toma como parte de su sintaxis, ¿vale? Esto nos facilita la legibilidad del código, sea a nivel de pseudocódigo o sea a nivel de ya utilizando un lenguaje de programación. Así que siempre vas a ver código de esta forma y deberías de formatear el código de esta forma. Esto lo hacen automáticamente los editores y los IDEs de código, ¿vale? Los entornos integrados de desarrollo, ¿vale? Pero es importante y tienen un porqué, ¿sí? A eso voy. Entonces, aquí tenemos las instrucciones. Para cargar un dato se le muestra un mensaje al usuario, este ejemplo es para sumar dos números, se le muestra un mensaje al usuario con la instrucción de escribir y luego se lee el dato, ¿vale? Es decir, lo que introduce el usuario. Y se lee a través de una variable, ¿vale? Ya vamos a ver qué es una variable, qué es una constante. A para el primero, B para el segundo, con la instrucción leer. Entonces fíjate que aquí puedes poner de una forma mucho más humana a nivel de legibilidad, pues que primero es el programa quien escribe, ingresa el primer número, se lee ese primer número y se almacena una variable A, ¿vale? Luego se escribe, el programa le dice al usuario que ingrese el segundo número, pues se lee el segundo número que introduce el usuario por teclado y pues se guarda una variable B. Y ahora se calcula la suma y se guarda el resultado en una variable C. ¿Bien? Aquí tenemos el modo de asignación, en este caso en pseudocódigo, y se hace la operación, en este caso la suma, A más B, y se asigna a C. ¿Sí? Finalmente se muestra el resultado, precedido de un mensaje para avisar al usuario, todo de una sola instrucción. En este caso, se escribe y se muestra al usuario, el resultado es lo que sea que contenga esta variable C, es decir, la suma de A y B. ¿Vale? Vamos a ver las diferencias aquí entre el modo flexible y el modo estricto. Si te fijas aquí, el modo estricto tiene aquí un paso previo, que son las declaraciones, ¿vale? Que era lo que te comentaba yo por aquí. Declaraciones y luego las acciones, ¿sí? Aquí definimos las variables A, B y C como reales. Reales en este caso es un tipo de dato, un número real, ¿vale? A partir de aquí, pues todo el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Ahora, esto es sumamente importante. Aquí hay ciertas cosas que quiero que veamos con detalle porque se comparten con los lenguajes de programación. Número 1. Habrás notado que el color de ciertas palabras es distinto. ¿Sí? Por ejemplo, el proceso definir, escribir, leer es de un color azul. En cambio, pues un texto normal, como por ejemplo los nombres de las variables, está en un color normal, negro. ¿Vale? Mientras que pues, los mensajes al usuario están en color rojo, por ejemplo, porque están entre comillas. Y que estas líneas terminan también en punto y coma. ¿Sí? Estas son cosas comunes o que podemos extrapolar a los lenguajes de programación. No necesariamente los punto y comas, porque hay lenguajes que no los necesitan, directamente no los usan, ¿vale? Pero, por ejemplo, el resaltado de la sintaxis sí que es importante. ¿Por qué? Porque los lenguajes de programación tienen lo que se llaman palabras reservadas, ¿sí? Son palabras que forman parte del léxico del lenguaje de programación y que le dicen directamente al lenguaje de programación qué es lo que tú quieres hacer, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a definir una variable en JavaScript, utilizamos let o const,
Bien, también podemos utilizar var, ¿ya? En versiones anteriores, de hecho, se utilizaba solamente var. Entonces, estas palabras reservadas no las puedes utilizar como, por ejemplo, nombres de variables. No las puedes utilizar tú como tú quieras. Son palabras reservadas del lenguaje que sirven para darle una instrucción específica. Entonces, si tú vas a definir, por ejemplo, una variable con la palabra let en JavaScript, por poner un ejemplo, no puedes utilizar luego let como nombre de variable o para cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es una palabra reservada del lenguaje. ¿Sí? Entonces, esto es común en todos los lenguajes de programación. Todos los lenguajes tienen una serie de palabras reservadas y quiero que lo tengas en cuenta pues, para que vayamos aquí viendo las diferencias de sintaxis. Y cada editor o cada IDE, a nivel de codificación, sí, tiene pues obviamente temas que te colorean, ¿vale? Sí, te colorean las palabras reservadas según el lenguaje que estés utilizando, ¿vale? Para facilitar la legibilidad del código. Ya vamos a ver un ejemplo con un lenguaje de programación, ¿sí? Antes de eso, vamos a ver otras opciones de visualización. Y aquí tenemos diagramas de flujo. ¿Sí? Para representar este mismo algoritmo, pero a través de un diagrama de flujo, tenemos esto tal que así. Tenemos el proceso suma. Tenemos aquí el mensaje hacia el usuario, ingresa el primer número, luego almacenamos en una variable A, ingresa el segundo número, B, lo almacenamos en una variable B. Tenemos aquí pues la asignación de una variable C con el resultado de la suma y el mensaje hacia el usuario y por último el final del proceso. Y fíjate que cada una de las figuras tiene una forma distinta. Por ejemplo, tanto al inicio como al final del proceso está en forma de cápsulas, por ejemplo. Estos son cuadros con los lados un poco curvados y la diferencia entre esto y la asignación, pues además de estas flechas, uno es salida y el otro es entrada, ¿vale? De datos. Tiene también una diferenciación de color y aquí fíjate que la asignación o algo que ya se produce dentro del programa pero que no emite ninguna salida ni tampoco recibe ninguna entrada, tiene un rectángulo, bien, sin curvaturas y además es un color amarillo. Esto pues tiene su significado. Dentro de los diagramas de flujo pues este es, digamos, la equivalencia a la sintaxis, ¿no? Este es cada una de las formas tiene un significado para utilizarse aquí, sea que sea una salida de datos, sea que sea una entrada de datos, sea que sea pues un procesado de datos, pues aquí lo puedes plasmar de distinta forma, ¿vale? Hay otro tipo de diagramas que es el Nash-Schaderman, que es un poco más recto, digamos, un poco más estructurado, y aquí pues lo que tenemos son distintos códigos de colores, pero todo lo demás pues básicamente es la secuencia de pasos y ya está, ¿sí? Estas son distintas formas en las que podemos plasmar nuestros algoritmos. Ahora, si descargas la herramienta, por aquí tienes la opción de descargar y aquí pues vas a tener las descargas para alguna distribución de Linux, para Windows y para macOS, ¿vale? Una vez lo descargas, puedes descargarlo también en versión portable, es decir, sin tener que instalarlo en tu sistema operativo, por si te interesa. Una vez lo descargas, pues podemos abrir aquí el software y podemos probar este mismo algoritmo para mostrarte algunas cosillas interesantes. Sobre todo para que puedas practicar luego. Vale, pequeño paréntesis, si descargaste Paint, bien sea para instalación o bien sea la versión portable, yo me he descargado la versión portable, que básicamente lo descomprimes, y pues te tiene este directorio interno Paint, ¿vale? Y tiene pues aquí una serie de ejecutables. Para ejecutar el software como tal, pues debemos ejecutar aquí el archivo que se llama wxpaint.exe, ¿bien? Ejecutable. Si te salta una alarma, a mí me saltó aquí con Windows 11, si te salta una alarma del Defender, ¿vale? Lo que puedes hacer es ir aquí a propiedades, ¿sí? Y aquí te va a salir una opción para confiar en lo que es el origen del ejecutable. La marcas, aplicas, ya desaparece la opción de hecho y luego lo ejecutas, ¿vale? Y no pasa nada. También podrías agregar una excepción en Windows Defender, esto va a depender un poco de tu versión de Windows, ¿sí? Pero por si acaso te pasa, ahí lo tienes. Y una vez abierto, el programa se ve algo tal que así. ¿Bien? Y aquí tienes varias ayudas, de hecho. Tienes aquí, fíjate, un algoritmo al que le puedes poner un título, por ejemplo, suma. Bien, y fíjate que te va corrigiendo. Eso también es común con respecto a, pues, editores e IDEs. Bien, por ejemplo, tú vienes aquí, que ya vamos a ver la diferencia entre un editor y un IDE. Por parte, vamos por parte. Fíjate que aquí te dice de una vez, te falta el nombre del algoritmo. Vamos a ver si puedo ponerle algo de suma a esto. Ok, ahora sí, mejor. ¿Sí? Y aquí pues podemos llamarlo suma. ¿Sí? Aquí tenemos ya el bloque del algoritmo y del fin del algoritmo. Y aquí adentro, fíjate que ya te pone el espacio, la indentación. Podemos comenzar a definir nuestras instrucciones. ¿Vale?
Que necesitamos una lista de, por ejemplo, operadores o instrucciones predefinidas para ayudarnos a qué definirlo, pues tenemos aquí una lista de variables, ¿vale? Que a medida que vayamos agregando variables al algoritmo, pues nos van a aparecer aquí para poder operar con ellas directamente. O también tenemos aquí operadores y funciones. Fíjate que tenemos aquí pues operaciones algebraicas, por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división. Bien, tenemos operadores lógicos que ya los vamos a ver, entre otras cosillas. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. Y por aquí tenemos también comandos y estructuras. Podemos no solamente definir el algoritmo de forma escrita, sino también a través de un diagrama de flujo. ¿Vale? Y aquí lo podemos ejecutar. Y se ejecuta paso por paso y podemos visualizar la ejecución del algoritmo. Entonces, si por ejemplo nos llevamos esto que está aquí, el del ejemplo que estábamos viendo, vamos a ponerlo en modo estricto, y nos llevamos por aquí todo esto, bien, podemos eliminar aquí los comentarios de momento, ¿sí? Y le damos aquí a comenzar, se abrirá esta pequeña ventana, ¿sí? Y estás aquí ejecutando el programa. Fíjate que aquí se detiene en la instrucción con el mensaje ingresa el primer número, ¿sí? Aquí podemos poner, por ejemplo, 1, le damos Enter, lee, ingresa, lee, guarda el valor, sí, en la variable A en este caso, nos da el segundo mensaje, ingresa el segundo número, vamos a ponerle 3, hace la operación y nos escribe la última salida donde pues vemos aquí el resultado es 4, ¿vale? Entonces fíjate que aquí puedes ejecutar tus algoritmos para verificar si están bien, si hacen lo que realmente tienen que hacer, ¿vale? Pero aparte de eso, podemos aquí marcar la casilla explicar en detalle paso a paso, ¿vale? Entonces si vemos aquí otra vez y le damos a comenzar, tenemos aquí la ejecución iniciada y nos aparecerá por aquí una opción de continuar. Fíjate que la ejecución del programa, del algoritmo, ¿vale? Se detiene directamente en la definición del algoritmo. Si le damos aquí a continuar, ¿vale? Pasa al segundo paso, define por aquí y fíjate que aquí te va diciendo la explicación de lo que estás haciendo en esa línea. Y aquí puedes continuar o avanzar directamente al siguiente paso, ¿vale? En caso que tengas alguna cosilla intermedia y pues se va visualizando también en la terminal. ¿Bien? Entonces, si quieres revisar paso a paso y con una explicación directamente de Pseint de qué es lo que está haciendo tu algoritmo, puedes hacerlo de esta manera también, marcando esta casilla y pues a partir de ahí, pues ir ejecutando tú cada uno de los pasos del algoritmo. Vamos a cerrar por aquí, lo voy a desmarcar por aquí. Y otra cosa que podemos hacer aquí directamente desde Pseint es dibujar el diagrama de flujo con esta opción que vemos por aquí. Abrirá una ventana modal y fíjate que tenemos aquí el diagrama ya dibujado, ¿vale? Y aquí pues podemos editarlo, agregar cosillas, ¿sí? Así como tenemos aquí la opción desde a partir del diagrama, pues agregar aquí una instrucción. Por ejemplo, aquí yo podría, si quiero escribir alguna otra cosa para el usuario, pues fíjate que aquí selecciono esto y aquí pues ya me permite escribir una lista de expresiones, es decir, puedo ahí dar un mensaje o lo que yo quiera hacia el usuario, ¿vale? Entonces aquí tienes varias ayudas visuales para tú construir tus propios algoritmos. ¿Bien? Esto, repito, es a nivel de pseudocódigo. Tú puedes ir practicando por aquí y mi recomendación es que practiques con estos ejemplos. Si vamos aquí otra vez al sitio de Pseint y vamos aquí al enlace más ejemplos, tendrás aquí un listado, ¿vale? De distintos ejemplos, cada uno más complejo que el anterior, para practicar tu lógica base con pseudocódigo, ¿vale? Mi recomendación, si estás comenzando a aprender, es hacer este tipo de ejemplos con pseudocódigo para que vayas dándole un poco de forma a lo que es las opciones que tienes a la hora de plasmar un algoritmo. Eso sí, no todos van a ser tan sencillos como esto. Tienes otras herramientas que puedes utilizar para controlar un poco tus procesos o controlar un poco mejor lo que son tus algoritmos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos allá. Como te comentaba, a nivel de pensamiento lógico, sí, cuando vamos a programar algo, cuando vamos a planificar programar algo a través de un algoritmo, sí, hay distintas herramientas que comparten todos los lenguajes de programación, sí, que puedes utilizar para ir construyendo las partes o los pasos de tu algoritmo. Entre estas herramientas pues tenemos el uso de variables y constantes, el uso también de operadores aritméticos, el uso de funciones, el uso de tipos de datos, ¿vale? Y el uso de estructuras de datos, por ejemplo, entre otras cosas. Ya vamos a ir poco a poco avanzando. Entonces, lo primero que quiero que visualices es que tienes todas estas herramientas, ¿vale? Y tienes una cajita de herramientas, ¿vale? Y cuando tú vas a plasmar tu solución, la vas a planificar, pues puedes utilizar cualquiera de estas herramientas dependiendo de lo que necesites para poder resolver un problema más o menos complejo. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar primero con las variables, perdón, y las constantes.
Las variables y las constantes representan básicamente un espacio de memoria donde asignamos un valor para poder usarlo después en el transcurso de nuestro programa. Ya te fijas que pues, nuestro programa puede tener distintas instrucciones, podemos llamar a distintas funciones, ya vamos a ver cómo. Podemos hacer varias cosas dentro de lo que es la estructura de nuestro algoritmo, ¿sí? Por lo tanto, si necesitamos valores, bien sea ingresados por el usuario o bien sea constantes, es decir, valores que no van a cambiar, cuyo valor no va a cambiar en toda la ejecución del programa, pues podemos definirlos. En este caso, fíjate que en el ejercicio anterior estamos definiéndolos, en este caso 3 variables, ¿bien? Y pues cada vez que leemos una de estas, pues guardamos el valor en memoria para luego utilizar los valores que almacenan aquí abajo, ¿bien? Y asignar, dicho sea de paso, el resultado de esta operación a otra variable más. Entonces, la diferencia entre lo que son variables y constantes, aunque ambas almacenen valores en memoria, la diferencia radica en justamente la nomenclatura. Las constantes están hechas para no cambiar su valor y para que los valores sean, valga la redundancia, constantes, mientras que las variables pueden cambiar dependiendo del transcurso de la ejecución de tu programa, ¿bien? O el contexto donde necesites que cambie un valor, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos estas 3 variables, ¿bien? Pero yo puedo definir también una constante. Por ejemplo, puedo poner aquí definir de, ¿vale? Como en este caso, pues entero. Vamos a ver ahora la diferencia y los tipos de datos, ¿vale? Pero vamos a definirlo aquí como entero, o bueno, para mantenerlo, lo puedo definir como real, ¿sí? Y aquí, pues puedo asignarle un valor directamente. Puedo decir que d es igual a 10, ¿sí? Y este valor, pues no va a cambiar la ejecución de mi programa, porque lo estoy asignando yo directamente un valor, ¿vale? Y aquí puedo decir que c es igual a más b más d. Y si yo ejecuto esto, pues obviamente el valor aquí 10 se va a agregar a la suma de esto. Estas otras dos variables, pues sí que pueden ser cualquier número, porque de hecho es el usuario quien está ingresando el número, ¿vale? Pero esto ya es constante, o yo lo tomo o lo utilizo como una constante, ¿sí? Generalmente, a nivel de lenguaje de programación, cuando tú declaras una constante, no te permite cambiar su valor por el hecho de ser una constante. Mientras que con las variables tú puedes jugar allí con los valores e incluso hay lenguajes de programación que son dinámicamente o débilmente tipados a nivel de tipo de dato, ya lo vamos a ver, que te permiten cambiar no solamente de valor, sino incluso de tipo de valor. Es decir, que yo podría almacenar en A no solamente un número, sino que también podría almacenar, por ejemplo, una cadena de texto, ¿vale? Esto no es que sea del todo bueno, pero está ahí, se puede hacer. En distintos lenguajes, no en todos. Ahora bien, aparte de eso, vamos a poner aquí las funciones aparte. Es más, la voy a poner por aquí abajo. ¿Sí? Vamos a poner primero todo esto. Aparte de esto tenemos los operadores aritméticos, que ya vimos que podemos utilizar pues, sumas, restas, operaciones y divisiones para pues, hacer cálculos de distintos tipos en nuestros programas. ¿Vale? Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar o podemos dividir. Podemos sacar también el resto de una división. Podemos hacer distintas operaciones matemáticas según lo necesitemos para nuestros programas. ¿Sí? Y además, los lenguajes de programación también tienen funciones predefinidas, bloques de código básicamente predefinidos para operar o para realizar operaciones matemáticas más complejas. Ya vamos a ver un poco acerca de ello. ¿Sí? Por aquí tenemos, por ejemplo, los operadores aritméticos básicos, que generalmente los lenguajes de programación se representan de esta forma. Aquí sería... perdón. Aquí, ¿vale? Suma, resta, multiplicación y división. Generalmente a nivel de sintaxis se expresan con estos operadores, ¿vale? Luego tenemos los tipos de datos. Fíjate que nosotros podemos almacenar distintos tipos de datos en variables y constantes. Cuando nos referimos a tipos de datos primitivos, son tipos de datos, digamos, planos, es decir, de una sola dimensión y que además tienen cierto tipo específico. Por ejemplo, números reales, números enteros, ¿bien? Tenemos cadenas de texto, ¿vale? Tenemos datos booleanos, que en este caso, cuando hablamos de datos booleanos, hablamos de valores de verdadero y falso, o de 1 y 0, ¿sí? Incluso los lenguajes hacen estas equivalencias a la hora de operar sobre este tipo de valores o operar sobre una condición, ¿vale? Esa condición se resuelve a un booleano, generalmente. Esto es algo que vas a usar muchísimo. Por cierto, si quieres un vídeo dedicado a lógica booleana a nivel de programación, te dejo en la descripción del vídeo un enlace porque aquí en el canal ya tengo uno acerca de ello, ¿sí? Entonces, tipos de datos primitivos. Podemos encontrar aquí strings, ¿vale?
que estos son cadenas de texto, por ejemplo, hola, ¿bien? Tenemos también, a nivel de algoritmo, fíjate que, por ejemplo, Pseudocode nos permite diferenciar entre reales y enteros. Pues también tenemos este tipo de cosas, por ejemplo, un int, o podemos tener un number directamente, ¿vale? Aquí va a depender un poquillo del lenguaje y su sintaxis, pero podemos tener, por ejemplo, enteros. Por ejemplo, un número, aquí 10. Fíjate que los números no tienen comillas, mientras que los strings sí, pueden ser simples o dobles, ¿vale? Luego tenemos booleanos, ¿vale? Que esto puede ser true o false, uno de estos dos valores, ¿vale? Solamente. O 0 y 1, ¿sí? Que equivalen, en este caso, bueno, 1 y 0, para hacer la equivalencia aquí igual, perdón, 0. Esto sería true, esto sería false, ¿sí? Estos son tipos de datos primitivos básicos comunes en todos los lenguajes. Aquí habrá más o menos, dependiendo del lenguaje que estés utilizando, y pues cada uno tendrá su nomenclatura, pero es muy similar, si no es que es igual en la mayoría de ellos. Ya cuando hablamos de estructuras de datos, hablamos de una estructura que organiza una serie de datos. Ya no estamos hablando de un solo dato. Por ejemplo, si yo aquí declaro una variable, por poner un ejemplo, número, ¿sí? Yo aquí estoy almacenando un dato primitivo, ¿sí? De tipo numérico, de tipo entero, en una variable llamada number, ¿vale? Cuando estamos hablando ya de estructuras de datos, estamos hablando de cómo organizo yo varios datos e incluso varios tipos de datos dentro de una misma estructura y almaceno esa estructura en pues una variable o una constante en memoria y puedo operar sobre esa estructura. Fíjate que ya no estoy operando sobre un solo dato, estoy operando sobre una estructura de datos. Entre las más comunes tenemos, por ejemplo, los arrays o las colecciones o los arreglos. Aquí puedes verlo a nivel de documentación, pues puedes encontrarlos con varios nombres, ¿sí? Pero como estándar, pues se les llama arrays, ¿vale? ¿Y qué son los arrays? Pues es una estructura de datos que funciona como una lista, ¿vale? Y esta lista puede tener X cantidad de valores. Por ejemplo, si yo tengo un array de strings, tengo pues hola, hola mundo, por ejemplo. Y fíjate que aquí estamos guardando en dos posiciones distintas dentro de la lista, pues dos valores distintos. Hola, un primer valor, y mundo, un segundo valor. Aquí en los arrays, para operarlos o para leer los valores del array, puedes acceder a las posiciones inclusive. Si yo quiero la primera posición del array, ¿vale? Yo podría leerlo tal que array en la posición 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comienza a operar desde la posición 0, después viene la 1 y así sucesivamente. Obviamente, además del array, hay otras estructuras de datos. Por ejemplo, podemos dividirlas en lineales y no lineales y a partir de aquí hay ramificaciones, como por ejemplo tenemos como estructuras de datos los grafos y los árboles en el caso de no lineales, y en lineales pues podemos tener pues arrays, que lo acabamos de ver, pues listas, pilas, colas. Además de esto, te puedes encontrar referencias a otras estructuras de datos y pues cada una de estas tiene también casos de uso particulares. Por ejemplo, aquí también me encontré una imagen que está bastante bien para ejemplificar de forma un poco más visual. Bien, tenemos aquí los arrays, tenemos el tema de las colas, árboles, las matrices, que son básicamente arrays de arrays, ¿sí? O que lo podemos ver como arrays de arrays. Grafos, tenemos listas enlazadas, hash maps, tenemos también pilas, ¿vale? Y ahora, cada uno de estos no solamente nos da una forma de estructurar nuestros datos de cierta manera, ¿vale? Para que sea un poco más fácil no solamente visualizarlos, sino también operar sobre ellos, sino que también nos establecen ciertos parámetros de operaciones sobre esos datos. Un ejemplo muy directo, las pilas y las colas, ¿vale? Por ejemplo, las pilas operan con un principio LIFO, que es last in, first out, es decir, el último que entra es el primero que sale, ¿vale? Y de hecho lo puedes ver aquí de una forma gráfica. Aquí el primer elemento, es decir, el último que entra en la pila, ¿vale? Va a ser el primero que tienes que sacar para poder ver el siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Mientras que en la cola, pues tenemos la operativa FIFO, que es first in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Es decir, el primero que entró a la cola, una vez se agregue otro elemento, es el primero que va a salir de la cola. Entonces, como ves, tenemos básicamente dos grandes tipos de estructuras de datos. Estructuras primitivas, ya los nombramos, strings, números, booleanos, etc. Y estructuras no primitivas, donde podemos almacenar incluso distintos tipos de datos en cierto orden o bajo cierta estructura u organización, ¿vale? ¿Cómo lo son? Pues todas estas, ¿sí? Entre otras.
Y estas estructuras de datos, utilizar distintas estructuras de datos nos va a ayudar a optimizar pues, temas de búsqueda de datos, ¿vale? Temas de uso de memoria, temas de diseño de nuestro algoritmo, ¿vale? Temas de optimización, porque para cada contexto habrá una estructura específica o varias estructuras a nivel de opciones, ¿vale? Que pueden facilitarnos mucho este tipo de operaciones y gestión de nuestros datos. Vamos por último aquí a lo que son las funciones, ¿sí? Las funciones, en este caso, si te fijas aquí, lo que hemos visto hasta el momento ha sido algo muy secuencial, ¿vale? Ya vamos a ver temas de paradigmas de programación, pero hasta el momento ha sido algo muy secuencial, un paso detrás del otro. ¿Qué pasa si yo quiero repetir esto o lo quiero llamar, o sea, quiero hacer esta misma operación más de una vez? En vez de volver a escribir este código, nosotros podemos encapsular el código a nivel de lenguaje de programación, podemos encapsular el código en una función. Y esa función básicamente es un bloque de código, tal cual que así, por ejemplo, este bloque podría ser una función, ¿vale? Al que yo puedo llamar o invocar después para realizar una operación. Y ese bloque de código puede recibir valores, si yo necesito operar sobre valores, puede recibir valores, ejecutar lo que tenga que ejecutar dentro y arrojarme una salida. ¿Sí? Yo recojo esa salida, la puedo guardar también en una variable y después utilizarla como mejor me parezca. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de funciones, hablamos de este tipo de bloques de código reutilizables y eso nos permite muchísimas cosas, como por ejemplo reestructurar nuestro código para que nosotros podamos definir bloques que podamos utilizar una y otra vez sin tener que duplicar ese código. También es bueno que sepas que los lenguajes de programación nos proveen de funciones o métodos, en este caso, anidados a estructuras y a tipos de datos. ¿A qué me refiero con anidados? A que cuando nosotros creamos, por ejemplo, un array, tenemos ciertas propiedades y métodos, es decir, funciones que operan sobre ese array predefinidos por el lenguaje. De forma tal de que, por ejemplo, si queremos ver la longitud del array, es decir, cuántos datos tiene dentro del array, no tenemos que contarlos de forma manual, digamos, o no tenemos que desarrollar un algoritmo para contarlos, sino que ya tiene una propiedad que nos provee el lenguaje para saber la longitud o cuántos ítems tiene ese array. ¿Sí? Podemos transformar data o tipos de datos, mejor dicho. Podemos ver, por ejemplo, propiedades o valores asociados a una propiedad en el caso de los objetos. Podemos ver propiedades en caso de los enums, etc. ¿Sí? Entonces podemos hacer transformaciones entre tipos de datos, podemos ver datos en una posición específica, por ejemplo, de un array, podemos ver la longitud de los arrays, podemos operar sobre ellos, recorrer el array, ya vamos a ver formas de recorrerlos, podemos ver el valor asociado a una propiedad, en este caso de un objeto, o el valor asociado a una propiedad de un enum, ¿vale? Que son otras estructuras de datos disponibles en los lenguajes, entre otras cosas. Entonces, cuando vayas a estudiar un lenguaje de programación, ¿vale? Lo que te estoy dando aquí es básicamente un pequeño roadmap, ¿vale? Común para todos los lenguajes, por el cual tienes que ir pasando, bien, para familiarizarte un poco con cómo maneja el lenguaje este tipo de operadores, este tipo de estructuras. Como te digo, son muy similares, casi iguales entre la mayoría de los lenguajes, ¿vale? Solo que tienen pequeñas variaciones. Pero puedes seguir este mismo orden para cada lenguaje que vayas aprendiendo. Ya luego te voy a mostrar recursos y dónde aprender cada uno de los lenguajes y sobre todo un enfoque de aprendizaje que creo que te va a ser mucho más útil que decirte, mira, aprende este lenguaje X y ya está, ¿vale? Pero ya vamos allá, paso por paso. Ahora bien, hay distintas formas también de nosotros poder ejecutar código a través de, por ejemplo, condiciones o también distintas formas de ejecutar código en ciclos, ¿sí? Y este tipo de ejecuciones en ciclos sirve muchísimo para manejar estructuras como los arrays, ¿vale? De hecho es algo muy, muy común y que vas a hacer muchas, muchas veces. Entonces, vamos a ver qué tipo de operadores o de qué tipo de operadores estoy hablando y luego vamos ya a un ejemplo que va a incluir todo esto. Entre las herramientas que te había mencionado tenemos primero los operadores de comparación y asignación, ¿sí? Hablamos de operador, perdón, de asignación cuando asignamos justamente un valor a pues, una variable o una constante. Por ejemplo, yo puedo declarar una variable x, ¿vale? Y cuando hago un igual a 10, esto es lo que conocemos como el operador de asignación, poco más, ¿vale? Esto almacena, bien, o asigna el valor 10 a la variable x, ¿sí? Y a partir de aquí podemos cambiar su valor. Aquí estamos declarando la variable, pero para usarla luego, por ejemplo, podríamos hacer algo tal que así, ¿bien? O incluso si queremos referenciar su valor anterior, podemos hacer algo tal que así.
Bien, esto sería el equivalente a decir, pues en este caso, declaramos la variable con un valor inicial de 10, luego cambiamos su valor a 20 y luego aquí sigue teniendo un valor de 20, ¿vale? Pero le restamos 5, por lo que x termina aquí con el valor de 15, por ejemplo, ¿vale? Esto hay otras formas de hacerlo un poco más directas, pero para que entiendas más o menos el tema de la gestión y la asignación de distintos valores a la variable. Y lo mismo pues podríamos aplicar con una constante, solamente que a nivel de declaración de constante esto sería algo tal que así. Y aquí pues obviamente no podría yo cambiar el valor de x. ¿Por qué? Porque aquí el lenguaje, ya depende un poco del lenguaje, del IDE, del editor que esté utilizando, ¿vale? Pero me va a saltar un error porque esto es una constante. Este valor no debería de cambiar durante la ejecución de tu programa, así que esto pues no será posible, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de comparaciones o de operadores de comparación, hablamos de que nosotros podemos evaluar condiciones y esas condiciones se evalúan en valores booleanos, o sea, true o false, o verdadero y falso, o 1 y 0, ¿sí? Y nos sirven para, por ejemplo, nosotros definir distintas vertientes o caminos alternativos de ejecución de nuestros programas dependiendo de pues, una condición u otra. Por ejemplo, si estoy haciendo un programa que evalúa si alguien es mayor de edad para dejarlo entrar en mi local, ¿vale? Puedo tomar un camino si es mayor de edad o un camino si es menor de edad. Y esto se hace con la sentencia if y además podemos anidar otro tipo de sentencias o podemos anidar casos alternativos a esta primera sentencia. En pseudo código sería algo tal que si se cumple una condición, ¿vale? Por ejemplo, si x es mayor a 1, bien, aquí se ejecutará algo. Si no, en este caso sería else, o vamos a seguir con el pseudocódigo, si no, pues ejecuto aquí cualquier otra cosa. Vamos a ponerle aquí acción 1 y acción 2. ¿Sí? Y fíjate que aquí tenemos otros operadores de comparación. Tenemos el mayor, tenemos el menor que, tenemos también pues el mayor o igual, de igual forma el menor o igual, y además tenemos por aquí el igual igual y el igual igual igual, ¿vale? Dependiendo del lenguaje, pues tendrás uno u otro o ambos inclusive, ¿sí? Tienen sus diferencias internas, pero funcionan para comparar, ¿vale? Si x es exactamente igual a este valor, ¿sí? Si esto se evalúa y retorna un verdadero porque la condición se cumple, pues entonces se ejecuta esta acción y ya está. Si se evalúa y resulta que x no es igual a 1, como es el caso aquí, pues entonces esto no se ejecuta, sino que se ejecuta este otro bloque. Bien, y podemos anidar tantas condiciones como queramos. Por ejemplo, en vez de poner aquí si no directamente, puedes poner un si no, si x es igual, igual, igual a 10, entonces acción 2, y si no, por último, acción 3. Y este tipo de estructuras nos sirven para evaluar distintas condiciones. Dependiendo de cómo se evalúe la condición, pues ejecutamos este bloque, este otro o este otro. A nivel de sintaxis del lenguaje de programación, en vez de poner sí y si no, pues esto sería algo tal que if, else if o else if, ¿vale? Va a depender un poco del lenguaje y su sintaxis. Y aquí, por último, un else. Ahora, es sumamente importante que entiendas que estas condiciones que estás valorando aquí, se evalúan hacia un booleano, hacia un valor booleano. Bien, esto también lo tienes a detalle en el vídeo de lógica booleana, ¿vale? Lo dejo en la descripción del vídeo el enlace. A nivel general, el operador de comparación lo verás con dos iguales, ¿vale? En JavaScript pues tienes también el de triple igualdad. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí cuando tú utilizas la doble igualdad para comparar un valor, en este caso x con 1, por ejemplo, en JavaScript específicamente, ¿sí? JavaScript va a tratar de que si esto almacena un valor, por ejemplo, un string en vez de un número, pues va a ser una conversión de tipo automática, ¿vale? Para compararte x con 1, ¿sí? Y cuando hace esa conversión, ¿vale? Pues ahí va a ser la comparación. Cuando yo le pongo la triple igualdad, le estoy diciendo a JavaScript no me hagas esa conversión de datos. Es decir, si esto es un 10 pero en formato string, entonces no es igual aquí a un 1 o a un 10 en formato numérico. Entonces allí, pues hazme una comparación un poco más estricta y no trates aquí de evaluar o de cambiar el tipo del dato, ¿bien? Para poder hacer la evaluación, un poco más. Pero en general te encontrarás con la doble igualdad aquí a nivel de comparación en otros lenguajes también.
Aparte de esto, pues podemos también evaluar la condición alterna, es decir, si es diferente. En este caso se haría así. Bien. Y en JavaScript, pues obviamente, algo tal que así. También con esta opción, obviamente, tienes las dos disponibles. Otra cosa que puedes hacer es anidar condiciones, ¿sí? En este caso con operadores lógicos. Hay dos operadores lógicos que podemos utilizar. El AND o I, que se expresa como un doble ampersand, ¿vale? Algo tal que así. Y el OR, u O, que se expresa con un doble pipe, ¿vale? Este carácter se llama pipe, de tubería. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo podría evaluar dos condiciones anidadas. Supongamos que aquí yo estoy evaluando si x es igual, vamos a borrar aquí todo esto, ¿sí? Para verlo un poco más sencillo. Ok. Si x, por ejemplo, es diferente de 1, y además yo quiero evaluar si x es, no lo sé, mayor a 0, por ejemplo, yo podría venir aquí y decir y x es mayor a 0, ¿vale? ¿Qué va a pasar aquí? Esto va a entrar y va a ejecutar esta acción 1 siempre y cuando tanto esto como esto se cumpla o se evalúe a verdadero. Bien, es decir, que x sea diferente de 1 y además que x sea mayor a 0. ¿Sí? Ambas inclusive. Si una de las dos no se cumple, esto no se ejecuta. Caso contrario, si ponemos aquí un OR, ¿vale? Porque aquí le estamos diciendo literalmente si esto o esto se cumple, es decir, se evalúa y retorna true o verdadero, pues ejecutas esto. Bien, entonces esto es súper importante conocerlo y saberlo y manejarlo bien porque te vas a enfrentar mucho a casos anidados de validaciones de este tipo. Entonces, pues es bueno que lo manejes bien y sepas más o menos lo que estás haciendo aquí para poder entrar y ejecutar el bloque interno a nivel de programación. ¿Sí? Dependiendo de lo que quieras hacer, obviamente, si quieres, por ejemplo, dejar que el usuario ejecute ese bloque o que ciertas condiciones se cumplan para asegurarte que tus validaciones están bien hechas. Entonces, vamos a hacer aquí un ejemplo rápido con este tipo de validaciones. Por ejemplo, vamos aquí a definir age, en este caso edad. O sea, otra cosa que también te recomiendo desde ahora mismo es acostumbrarte a nombrar tus variables, tus constantes, tus funciones y todo lo demás en inglés. Acostúmbrate a programar en inglés porque es estándar. Sí, es un estándar a nivel global de programación. ¿Por qué? Porque tenemos equipos multidisciplinarios y además multiculturales, ¿vale? Es decir, tenemos equipos en distintos países y pues obviamente el idioma de comunicación principal es en inglés y por lo tanto el idioma también de lectura de código y de edición de código por estándar es inglés, ¿vale? Así que acostúmbrate a ello, ¿sí? Ok, aquí definimos una variable y vamos a ponerle como entero, ¿vale? Es un número entero, básicamente. Y vamos a definir por aquí un max age como entero también. ¿Sí? Y aquí, vamos a ponerlo por aquí en mayúsculo para que se vea todo estandarizado. Y aquí vamos a añadir a max age un valor. ¿Sí? Supongamos que nuestra edad máxima o edad permitida, ¿sí? Es de 18. ¿Sí? Ups, aquí. Entonces vamos a utilizar aquí los condicionales. Entonces vamos aquí a pedir el dato de la edad al usuario, ¿vale? Vamos a escribir por aquí, introduce tu edad, ¿vale? Esto obviamente no se hace en inglés, ¿por qué? Porque es una interacción con el usuario. Esto es lo que va a leer el usuario final. Si tu usuario final pues habla castellano, pues obviamente lo espera ver en castellano, ¿sí? Esto ya es otra cosa. Vamos a leer por aquí age. Sí, vamos a almacenar la edad del usuario aquí en la variable age. Y aquí vamos a validar si age es mayor o igual, ¿vale? A max age, perdón. Aquí puedo escribir eres mayor de edad. ¿Sí? Aquí en vez del fin sí, vamos a poner aquí un si no. Vamos a escribir eres menor de edad. ¿Sí?
Pero fíjate aquí una cosa curiosa, y es que, vale, la edad puede ser mayor o igual a la edad máxima, pero también podríamos validar otros tipos de casuísticas, y aquí es cuando vamos un poquillo más a nivel de detalle. Por ejemplo, a mí me gustaría validar, en otro caso, por ejemplo, que el número aportado sea mayor a 0, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay una edad por debajo de 0. Entonces yo podría poner aquí una validación previa y decir, si age es menor a 0, por ejemplo, escribir ingresa una edad válida. ¿Sí? Por ejemplo. Y esto lo podemos anidar aquí también. Entonces podríamos decir algo tal que si esto, si age es mayor a 18, que es max age, y además age es mayor a 0, entonces pues es mayor de edad, ¿vale? Aquí podemos escribir, si no, pues eres menor de edad. Y también podríamos hacer otra anidación de, por ejemplo, si no, si age es menor a 0, pues introduce una edad válida, ¿vale? Aquí puedes jugar un poquillo con el tema de las anidaciones y el tema de cómo quieres plasmar tu software o cómo quieres plasmar tu programa o tu algoritmo. ¿Sí? Y pues aquí también hago un pequeño paréntesis para decirte de una vez, hay distintas formas de pensarlo, hay distintas formas de hacerlo. No intentes hacerlo de la forma más perfecta o más corta a la primera. Trata mejor de entender el problema, de plasmar una solución y después trabaja sobre esa solución para hacerla mucho más eficiente, mucho más legible, por ejemplo, mucho más corta, lo que tú quieras considerar allí a nivel de tu algoritmo. Pero enfócate más en entender el problema y solucionarlo, ¿sí? Y después ya puedes ir puliendo a nivel de eficiencia. Mientras más practiques, más natural se te va a hacer y pues mucho más eficiente será tu primer algoritmo para cualquier otro problema que tengas en un futuro. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos esto, vamos a introducir aquí la edad, por ejemplo, 20. Aquí evalúa y ya nos dice, eres mayor de edad. ¿Vale? Si lo volvemos a ejecutar y ponemos una edad pues menor a 18, por ejemplo, 16, nos dice eres menor de edad y termina. Otra estructura condicional que tenemos es el switch o el según. Bien, en este caso ya no nos valemos de si pasa algo, pues haz esto otro, sino según una opción, por ejemplo, a través de valores predefinidos, pues haz una u otra cosa. Ahora, ¿cómo se plantea o cómo se plasma esta estructura condicional, de control condicional? Pues algo tal que según, por ejemplo, una operación, ¿vale? A ser, bien, esto es pseudocódigo, ¿vale? Esta operación pues sería una variable, por ejemplo, recibida desde el usuario. Y aquí podrías entrar a, por ejemplo, si las opciones son numéricas, 1, bien, y aquí pues haces lo que sea, por ejemplo, escribir un mensaje al usuario. ¿Sí? Y así hasta la cantidad de opciones que tengas. Pero además de estas opciones predefinidas, tienes que tener también una condición de salida, una condición por defecto. Sí, un caso por defecto, en caso de que el usuario ingrese un valor que tú no tienes definido allí, que no tienes contemplado, pues en ese caso, a nivel de pseudocódigo, podríamos poner de otro modo, ¿bien? Aquí, pues, por ejemplo, escribir opción inválida y aquí fin según. ¿Sí? Ahora, a nivel de lenguaje de programación, esto se conoce como el switch. Bien, donde tienes pues justamente ese tipo de opciones predefinidas, tienes un caso por defecto y a partir de ahí pues puedes iterar dentro de estas opciones. Entonces ya tienes, por ejemplo, los ifs y los ifs anidados con if-else o else if, ¿vale? Y además tienes también el switch a disposición. Por ejemplo, podríamos ver este ejercicio en Paint, ¿vale? Donde nos muestra cómo hacer un menú simple, ¿vale? Con las estructuras en este caso, repetir hasta, ya vamos a ver esa, y pues según, que es justamente la que estamos viendo, la del switch. Y aquí, fíjate que tenemos aquí, pues, que escribes un menú y se lo muestras al usuario, ¿vale? Le dices al usuario que elija una opción entre 1 y 5, es decir, que tus opciones son predefinidas, y aquí lees la operación, ¿vale? O la opción.
Y aquí, según la opción que hayas seleccionado al usuario, pues si es 1, escribes pues todo esto, ¿vale? Si es 2, escribes esto y así sucesivamente. De otro modo, es decir, si el usuario marca una opción que no es válida, pues le dices aquí opción no válida, ¿vale? Terminas el switch, o el segundo en este caso, y a partir de aquí, pues ya haces el resto de lo que tengas que hacer en el algoritmo. Vamos ahora con las estructuras de control iterativas. Bien, van a haber situaciones en las que necesitarás programar algo que sea iterativo, es decir, que se repita una y otra vez, ¿vale? Bien sea para, por ejemplo, iterar o recorrer un array, ¿sí? Que es algo súper común. Por ejemplo, cuando recibimos arrays de datos, ¿vale? Queremos recorrerlos para leer qué tienen, para operar sobre cada una de las posiciones, entre otras cosas. ¿Sí? Pero también pues, puede darse el caso en que necesitemos pues, hacer una operación X de forma recurrente. Y aquí hay varios escenarios. El escenario donde sabes la longitud o la cantidad de veces que quieres iterar y hacer esa operación, ¿vale? Y el escenario en el que no lo sabes realmente, no tienes seguridad de cuántas veces lo tienes que hacer, ¿bien? Bien sea porque pues, estás manejando otra estructura de datos o porque tienes que hacer una operación hasta que algo se cumpla, pero no sabes cuándo será, ¿vale? Y para ello tenemos aquí tres estructuras de control iterativas principales: el for, el while y el do while. El while y el do while son muy parecidos, pero hay una diferencia súper importante, ya te la voy a comentar. Comencemos con el for. En este caso la forma del for es para y, ¿vale? Es decir, para una cantidad de iteraciones hasta n iteraciones, ¿bien? Hacer lo que sea que esté aquí adentro. Y luego se detiene. Es decir, si yo quiero iterar 10 veces esto, ¿vale? Y en este caso, lo vas a ver muchísimo en todos los lenguajes de programación como una variable que se declara dentro de lo que es la definición del for. De todos modos, ya vamos a ver ejemplos con un lenguaje, ¿vale? Dentro de la definición del for, para definir una variable de control. ¿Sí? Este i se inicializa siempre en 0. También lo puedes inicializar en 1, pero bueno, aquí el control varía y por estándar pues se inicializa en 0. Hasta n. N puede ser pues la cantidad de iteraciones que necesites ejecutar aquí. Puede ser un número fijo, como por ejemplo 10, o puede ser la longitud de un array. ¿Vale? Va a depender de lo que quieras o sobre lo que quieras iterar. Y aquí pues haces todas tus acciones sobre los datos o pues la acción que quieras repetir 10 veces en este caso. Podemos ver aquí un ejemplo en Psaint. Tenemos aquí el cálculo de un promedio de una lista de n cantidad de datos. Aquí, si te fijas, definimos para empezar una variable i y otra variable n como enteros, una variable acumulador, dato y promedio como reales, ¿bien? Y aquí escribimos directamente al usuario ingrese la cantidad de datos que vamos a leer. En este caso, pues n, es decir, que podamos a leer n cantidad de datos del usuario, ¿sí? El acumulador aquí se inicializa en 0 y para i igual a 1 hasta n hacemos lo que sea que esté aquí. Por ejemplo, aquí estamos inicializando i directamente en 1, ¿vale? No confundas esto, que es asignación, con un menor que o un menor a menos 1, por ejemplo. No. Lo estás aquí, ¿cómo se llama esto? Inicializando, le estás asignando el valor. Aquí, por ejemplo, escribimos ingrese el dato y aquí va a renderizar pues 1, por eso lo inicializas en 1 y no en 0 en este caso, porque vas a mostrar el valor al usuario. Si no, pues esto también puede ser i más 1, da igual. El usuario aporta el dato, lo leemos, ¿sí? Y aquí lo sumamos al acumulador, que recuerda que está en 0. Aquí, pues, por ejemplo, si el usuario indica 1, el acumulador sería 0 más 1 sería 1, ¿sí? Ya lo vamos a ver a nivel práctico. Y esto se repite, ¿vale? Hasta n. Recuerda que n aquí lo aporta el usuario. Si yo digo 5, esto se va a repetir 5 veces. Termina, saca el promedio dividiendo el acumulador entre la cantidad de veces o la cantidad de datos que ingresamos y escribimos el promedio. Si nos llevamos esto por aquí a Psaint, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ejecutarlo. Fíjate, estamos aquí en esta línea, ya he declarado todo. Aquí, pues ingrese la cantidad de datos. Por ejemplo, vamos a ingresar 3 datos. El acumulador se inicializa en 0. Ingresamos el primer dato, por ejemplo, 2. Fíjate que se repite, vuelve a entrar en el ciclo. ¿Por qué? Porque estamos en la primera iteración. Vamos a la segunda iteración, pues vuelvo a poner aquí un 2. Y aquí vuelve a iterar de nuevo. Volvemos a poner 2.
Ahí ya detecta la cantidad de iteraciones, aquí el promedio es 2 porque obviamente es el mismo valor 3 veces, si lo dividimos entre 3 pues va a dar el mismo valor y ya está. Ahora, ¿cómo funciona esto? Internamente lo que se hace aquí es que este i, ¿vale? Comienza con un valor 1, pero cada vez que pasa el ciclo completo aquí al final, ese i crece, ¿bien? Es decir, una vez que termina la iteración, i ya no vale 1, vale 2, ¿sí? Entonces, si n vale 3, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Vamos a poner ahora un ejemplo con la sintaxis del for que utilizarías, por ejemplo, en algún lenguaje de programación, como por ejemplo JavaScript. En JavaScript definirías el for algo tal que así. Bien, ¿y por qué así? ¿Vale? Vamos a separar aquí esto un poco para que quede un poco más legible. Vale. Fíjate, aquí estamos diciéndole que para una variable de control i que se inicializa en 0 hasta i menor a n, aquí n es la cantidad, ya lo vimos en el pseudocódigo, es la cantidad de veces que queremos iterar, ¿vale? Vamos a poner aquí 3, por ejemplo. Ups. ¿Sí? Aquí hacemos lo que vayamos a hacer. Y este i++ es lo que nos permite sumarle un valor a i, o sumarle 1, mejor dicho, a i. ¿Sí? Entonces, cada vez que recorramos el ciclo, i ya no va a valer 0 en la primera iteración, sino que al final de la primera iteración i va a valer 1 por este i++. Al final de la segunda iteración i va a valer 2. Y al final de la tercera iteración, cuando i sea igual a 3, ¿bien? Automáticamente va a salir del for y va a ejecutar el resto del programa. ¿Vale? Eso es lo que está pasando aquí. Por eso es que después de 3 iteraciones, esto, pues obviamente, sale, hace la operación esta y nos escribe pues cuál es el promedio de nuestra operación. Vamos ahora con la estructura de control while, ¿vale? El ciclo while, en este caso, lo solemos utilizar cuando no sabemos cuántas iteraciones vamos a necesitar. Bien, fíjate que en el for definimos para X cantidad de iteraciones, pues haz este proceso. En el while, lo que le decimos literalmente es, mientras se cumpla una condición, haz lo que sea que pongamos aquí. Ups. Por su parte, el do while se diferencia del while en el caso en que el do while va a ejecutar por lo menos una vez el ciclo. ¿Sí? Es decir, en el while, cuando nosotros le decimos mientras se cumple esta condición, haz esto, si esta condición no se cumple de inicio, ¿vale? Supongamos que esta condición pues retorna un false, esto no se ejecuta nunca. En cambio, en el do while, por lo menos se ejecutará una vez. ¿Por qué? Porque fíjate la diferencia aquí de definición. Hacer estas acciones, aquí entra sí o sí la primera vez, hasta que se cumple una condición. Que la condición no se cumple de primeras, no importa, esto ya se ejecutó, ¿vale? Y aquí ya yo sé que no lo tengo que repetir porque la condición no se cumple. Pero si se cumple, vuelve otra vez y hace el do while, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia principal entre utilizar el do while y el while. Así que el for, ya sabemos, lo utilizas cuando tienes una cantidad finita y conocida de iteraciones a realizar. El while cuando no tienes la cantidad de iteraciones clara, pero sí que tienes una condición de control, ¿vale? Para hacer esa iteración. Y el do while cuando tienes el mismo caso del while, pero necesitas que eso se ejecute por lo menos una vez. Si no te ha quedado del todo claro, no te preocupes porque vamos a verlo ahora con código, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso general, pero llevando el pseudocódigo a un lenguaje de programación, que en este caso utilizaré JavaScript, ¿vale? Aunque puedes utilizar cualquier otro. Y vamos a ver qué similitudes hay entre lo que hemos hecho en pseudocódigo y pues su equivalencia en un lenguaje de programación, ¿vale? Y pues vuelvo a explicar todos los ejemplos por si alguno pues no te ha quedado del todo claro. Bien. Fíjate, aquí vamos a comenzar viendo similitudes. Por ejemplo, por cierto, este es un editor online, puedes utilizar editores online para practicar y al final del vídeo quédate porque te voy a dar varios recursos para practicar, para aprender online cualquier lenguaje o pues una variedad bastante amplia de lenguajes, ¿sí? Fíjate por aquí. Lo primero que notamos es el coloreado del código. Te comentaba antes que en pseudocódigo, así como en todos los lenguajes de programación, hay palabras reservadas. Por ejemplo, aquí fíjate que let y const, para declarar una variable en este caso y una constante, en JavaScript el editor me los colorea de un azul oscuro. Esto va a depender un poco del tema también, pero los colorea de forma distinta al resto de cosas. ¿Bien? Y esto es porque estas dos son palabras reservadas de JavaScript en este caso. Lo mismo pasa con las estructuras de control. Fíjate que aquí estamos definiendo un if,
Tenemos la anidación else-if y tenemos por último el else y los colorea también de un color púrpura. Aparte de eso tenemos una serie de funciones, métodos y propiedades que vienen directamente del lenguaje, ¿vale? Y pues obviamente este tipo de instrucciones van a cambiar dependiendo del lenguaje. Eso ya lo verás cuando comiences ya con el lenguaje de programación que hayas elegido. Bien, por ejemplo, aquí el console log lo utilizamos en JavaScript para mostrar un mensaje por la consola. Aquí tenemos también un ejemplo de los distintos operadores que hemos visto, por ejemplo, el operador de asignación, ¿vale? El operador mayor o igual que y pues el operador mayor que, ¿sí? Aparte del operador lógico AND. Entonces, aquí estamos haciendo más o menos el mismo ejercicio que hicimos con Psaint, ¿sí? Donde validamos una edad. Fíjate, aquí he asignado directamente, esto también lo puedes pedir por consola, pero para ahorrar tiempo, he asignado directamente una variable edad, un valor -1, y aquí validamos. Si la edad es mayor o igual a la edad mínima, que en este caso son 18 años, y la edad es mayor a 0, ¿vale? Tiene un valor positivo, pues entonces aquí le mandamos un mensaje al usuario, eres mayor de edad. ¿Por qué? Porque esto se evalúa a un booleano, que esto pues retorna un true, un verdadero, ¿sí? Si la edad llega a ser menor a 0, bien, le pasamos un mensaje, la edad no es válida. Y si no cumple con ninguna de las dos, es decir, la edad es menor que la edad mínima, pero también es mayor a 0, ¿vale? Ya se viene por aquí y nos dice, eres menor de edad, ¿vale? Y para probarlo, pues podemos hacer aquí un nodeindex.js porque lo estamos ejecutando con Node.js. Esto ya son detalles del lenguaje, ¿vale? No tienes que preocuparte de momento por esto. Y fíjate, aquí nos dice la edad no es válida. ¿Por qué? Porque la edad aquí tiene un valor de -1. Me le pongo algo de suma a esto para que se vea un poco mejor, ¿vale? Vale, creo que ahí se puede ver mejor, ¿sí? Si le cambiamos aquí el valor, por ejemplo, a 20, volvemos a ejecutar aquí el script, fíjate aquí ya nos dice eres mayor de edad, y si le ponemos 16, guardamos por aquí el archivo y ejecutamos aquí el script, ya nos dice eres menor de edad, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de la estructura de control switch, bien, que también lo vimos con pseudocódigo. Esta sería la implementación con JavaScript. Tenemos aquí una variable que almacena un valor, que es valor que vamos a validar justamente con la condición, y aquí hacemos un switch sobre esa variable. Es decir, vamos a ver si esa variable contiene uno de los valores conocidos para cada uno de los casos que vamos a definir. En el caso de que la variable perdón, sea 1, le mandamos un mensaje al usuario, opción 1 seleccionada. Lo mismo para el caso en que la variable sea 2 o contenga un valor de 3. Bien. Y aquí el break lo utilizamos para justamente si se evalúa la expresión y pues entra en este bloque de código, al final de la ejecución de este bloque de código, aquí rompe, digamos, lo que es la ejecución del switch y sale de allí y pues ya no pasa nada, ¿vale? Sobre todo es para que se evalúe una sola vez la expresión y el switch, ¿sí? Y cada caso, obviamente. Y en el caso de que no sean ninguna de las opciones conocidas, ¿vale? Nos vamos por el caso por defecto y aquí le decimos al usuario que seleccione una opción válida. Si ejecutamos esto, fíjate que aquí la opción preseleccionada es 1, ¿vale? Tenemos aquí el mensaje opción 1 seleccionada. Si aquí ponemos opción 5, por ejemplo, o 6, nos dice seleccione una opción válida, ¿vale? Vamos ahora con ejemplos de estructuras de control iterativas, empezando con el for. Bien, lo primero que nada voy a definir aquí un array, fíjate que se define en este caso con los corchetes, hay otras formas y dependiendo del lenguaje pues puedes definir los arrays de distintas maneras, ¿vale? Esto ya es propio de la sintaxis del lenguaje. Y aquí tiene varias posiciones con, pues en este caso, notas o puntuaciones de cada uno de, pues yo que sé, alumnos, deportistas, aquí pues va a depender del contexto de tu aplicación, ¿vale? Recuerda que en este caso las variables o las constantes las puedes nombrar como tú quieras, ¿vale? En este caso estoy definiendo dos constantes, una es course, y te había comentado antes que tanto para los datos como para las estructuras de datos, los lenguajes de programación nos proveen de propiedades y de métodos o funciones para operar sobre esas estructuras, ¿sí? Una de las propiedades de los arrays en JavaScript, y los otros lenguajes también las tienen, es length, ¿vale? Que nos provee length, la longitud justamente o el tamaño del array, en este caso en base o en función de la cantidad de datos que almacena. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Así que el length será de 5. Entonces, para definir el for, fíjate lo que hacemos. Hacemos aquí un for, declaramos una variable de control y la igualamos o la inicializamos en 0. Bien, entonces le decimos, recorre este array o haz esta operación que voy a definir aquí adentro, ¿vale?
desde 0 hasta que i valga lo mismo que el tamaño del array, en este caso 5. ¿Bien? Y por cada iteración le sumas 1 a i. Bien, aquí cuando utilizamos el doble más es el equivalente a ser i más 1. ¿Sí? Para que se vea un poco más claro. ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer es mostrarte bien cómo va iterando esto sobre i. ¿Sí? Y aquí lo que voy a hacer es un console log de esta variable para que veas cómo cambia el valor por cada iteración. Si hacemos aquí un node index.js, ¿vale? Fíjate aquí en la consola que va iterando. Empieza en 0 y después va a 1, 2, 3 y 4 y se detiene allí. ¿Por qué se detiene en 4? Porque recuerda que estamos diciéndole que vaya desde i igual a 0 hasta i menor a score size, que es 5. ¿Sí? Cuando ya ve que es igual a score size, entonces ahí se detiene y no ejecuta esto. ¿Vale? También puedes inicializar esto, por ejemplo, en 1 y hacer aquí un menor igual. ¿Sí? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Pero aquí hay otra cosa a considerar. Fíjate, por cierto, como lo veíamos en Paint, aquí en todos los lenguajes de programación podemos tener comentarios, ¿vale? Por si queremos anotar algo o si queremos comentar un bloque de código para hacer pruebas con otro bloque o lo que sea, para lo que necesitemos, bien. En JavaScript una manera de comentar el código o de comentar aquí cualquier cosa, tú puedes escribir en el comentario cualquier cosa, ¿vale? Es con la doble barra o también con la barra y los asteriscos, ¿vale? Puedes poner aquí dentro, pues, lo que sea que quieras comentar, ¿vale? Uno es multilínea, generalmente la barra y asterisco se utilizan para multilínea, y la doble barra, pues, para una sola línea comentada, ¿vale? Entonces, aquí, vamos a hacer aquí un console log de los scores. Te había dicho en Pseint que podemos acceder también a cada una de las posiciones del array, a cada uno de los valores del array, indicando el array y la posición del valor, ¿vale? Si hacemos aquí un scores, vamos a mostrar por aquí cada uno de los valores en la posición según vaya iterando, es decir, esto nos va a mostrar los valores en la posición 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vamos a guardar aquí el archivo y fíjate lo que va a pasar aquí. Fíjate, nos va a comenzar a mostrar los valores desde la posición 1, pero recordemos que te lo mencioné antes en pseudocódigo que los arrays comienzan a contar desde 0, ¿vale? Entonces, claro, aquí va a comenzar a contar desde este valor, desde el 12, y nos va a mostrar 12, 20, 100, 45, y el último valor no lo va a encontrar porque no hay una posición 5 en el array. Las posiciones son 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Entonces, ten siempre esto en cuenta, por si quieres acceder a valores, pues puede que el valor no exista según controles aquí tu for. ¿Sí? Para evitar que vaya una iteración más, pues aquí puedes mantener aquí el menor, pero aquí te vas a saltar uno. Entonces tienes que controlar muy bien esto, ¿vale? Aquí también podrías hacer, por ejemplo, un i menos 1, ¿vale? Y aquí dejar, obviamente, el igual, ¿sí? Si volvemos a ejecutar, tenemos aquí los 5 valores. Pero por estándar, ¿vale? Siempre se comienzan las iteraciones en 0 porque los arrays manejan la primera posición en 0 y aquí pues hasta menos y te va a ser mucho más fácil acostumbrarte a esto y pues utilizarlo de forma directa para no tener que hacer por allí apaños, digamos, en lo que es el control de la iteración, ¿vale? Pero quiero que veas que es posible, ¿sí? Que se puede hacer y que por eso aquí no hay problema en el caso de Pseint, cuando lo veíamos, de tener por aquí en el ejemplo el valor asignado o comenzando el valor asignado a 1. ¿Sí? Pero a nivel ya del día a día, pues recuerda siempre que el primer valor de un array, o la primera posición, mejor dicho, de un array, es 0. Ya está. Vamos a ver ahora las otras dos estructuras que veíamos con pseudocódigo, while y do while. ¿Sí? Fíjate que aquí he declarado una variable o la variable de control, vamos a implementar exactamente lo mismo del for para que le sigas la línea al ejemplo, ¿vale? Aquí he declarado una variable de control fuera del while. ¿Por qué? Porque el while ya no nos pone una variable de control o un control iterativo como tal a nivel numérico, sino que ya a través de una condición o a partir de una condición. Esta condición puede ser de este tipo o puede ser de cualquier otro tipo de condición de que, bueno, necesito que esto se ejecute mientras se cumpla esto. Punto. ¿Vale? Ya no es como el fork, donde pues necesito que esto se ejecute X cantidad de iteraciones. ¿Vale? Ahí está la diferencia principal. Entonces, tenemos aquí una variable de control i
¿vale? Recuerda que las variables las puedes llamar como tú quieras. Si yo quiero llamar esto z, puede ser llamarse z, ¿vale? Pero en general vas a encontrar las variables de control con la nomenclatura i. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es que mientras i sea menor a, igual que en el for, la longitud del array de scores, ¿vale? Vamos a hacer un console log de cada uno de los valores en cada una de las posiciones. Pero fíjate que aquí, como esto no va aumentando y de forma automática, tenemos que aumentarlo nosotros después de ejecutar lo que queremos ejecutar, ¿vale? Lo tenemos que hacer, digamos, manualmente, no en la declaración del while. ¿Y esto por qué es importante? Porque si no hacemos esto puede llegar a causar un loop infinito o un ciclo infinito de iteraciones, ¿vale? Y esto no lo queremos, ¿vale? Porque te puedes quedar sin memoria, pues obviamente te va a dar un error de memoria, etcétera, 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 ¿sí? Si estamos ya en un entorno, pues a nivel de servidores, esto también puede ser relativamente catastrófico porque puede estar ejecutándose ahí un proceso por siempre y esto pues incluye costes, entre otras cosas, ¿vale? Entonces, siempre que vayas a trabajar con estructuras de control iterativas, recuerda tus condiciones de cierre, ¿vale? Recuerda evitar y definir bien tus condiciones para que no entres en un loop infinito, ¿sí? Entonces, aquí si ejecutamos esto con el while, tenemos el mismo resultado que tenemos con el for. Aquí vemos los valores del array uno por uno. Una vez que deja de cumplirse la condición, ¿vale? Porque ya ahí no es menor que score size, sino que es igual o mayor, pues esto termina su ejecución y ya está. Vamos ahora con el do while. Te había comentado antes que la diferencia entre el while y el do while es que el do while ejecuta el bloque de código por lo menos una vez, ¿vale? La primera vez y luego empieza la evaluación aquí en el while, ¿sí? Entonces, si lo ejecutamos aquí tal cual está, con el mismo ejemplo, bien, no veremos cambio. Pero ahora fíjate lo siguiente. Si yo aquí le pongo que i es igual ya de entrada, de lleno, a lo que es el tamaño del array de scores, ¿vale? Fíjate lo que sucede. Aquí nos da un undefined. ¿Por qué? Porque no encuentra una posición 5 en el array. Recuerda que comenzamos aquí 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y esto se ejecuta la primera vez. Ya como después no se cumple esta condición, deja de ejecutarse. ¿Vale? Pero por lo menos se ejecuta la primera vez. Entonces ten en cuenta esto a la hora de utilizar o decidirte por utilizar while, for o do while. Hay otras estructuras de control iterativas como lo sería, por ejemplo, lo que es la recursividad, que es una estructura un poco más abstracta porque básicamente es llamar al mismo bloque de código dentro del mismo bloque de código. Es decir, el bloque de código se llama a sí mismo. Esto puede ser una función, por ejemplo, que se llame a sí misma repetidas veces hasta que se cumpla una condición de cierre y pues rompa el ciclo iterativo, ¿vale? O rompa el ciclo recursivo en este caso. Si quieres un vídeo donde explico recursividad paso a paso, justamente haciendo una comparación con estas estructuras que acabamos de ver, ¿vale? Para que lo veas un poco más claro, te dejo el enlace en la descripción del vídeo. De todos modos, como estamos iniciando con fundamentos, ¿vale? No voy a detenerme ahora mismo en el concepto de recursividad, ¿vale? Pero tarde o temprano lo tendrás que ver, entonces bueno, te dejo el vídeo donde lo explico más a detalle en la descripción. Por último, vamos a poner un ejemplo un poco más complejo para que veas también la capacidad de las estructuras de datos que podemos tener, ¿vale? En este caso, fíjate que te había comentado antes, cuando estábamos viendo pseudocódigo, que podemos tener otras estructuras de datos. Obviamente la más utilizada es arrays, por eso ejemplifico aquí, pero podemos tener matrices, podemos tener pues objetos, podemos tener enums, podemos tener otras estructuras de datos, maps, y para de contar, ¿vale? Esto lo irás viendo a medida que vayas avanzando con los lenguajes y los ejercicios lógicos. Pero fíjate aquí un ejemplo de una matriz, ¿sí? Que es básicamente un array de arrays. Entonces tenemos aquí el array principal, digamos el externo, y aparte de esto, si te fijas, se parece un poquillo a un sistema de filas y columnas, ¿vale? Tenemos aquí un array, que sería, por ejemplo, una fila, y luego tenemos 5 columnas, ¿vale? Donde tenemos por cada columna pues un valor o dos valores o los valores que tenga cada uno de los arrays internos. ¿Cómo hacemos aquí para que en un ciclo for, por ejemplo, podamos acceder a estos valores? Pues podemos anidar ciclos. Esto, pues obviamente aquí tiene una carga de complejidad algorítmica, ya vamos a ver qué es la complejidad algorítmica, ¿vale? Pero solamente para mostrarte cómo podrías iterar sobre este tipo de estructuras, ¿vale? Tienes por aquí un for, que sería el externo, es decir, este for va a recorrer el primer array, el array padre, digamos, ¿sí? Y este array padre, vamos a ponerlo así para que lo veas mejor.
Bien, este array padre viene dado por estas llaves que están aquí en amarillo, ¿sí? Y tiene 5 posiciones. En cada una de las posiciones hay un array hijo, ¿vale? Entonces, la primera, el primer ciclo, ¿vale? Que va a iterar sobre estos arrays hijos y nos va a mostrar este, luego este, luego este, luego este, luego este. Bien, completos, no los valores internos de esos arrays. Así que tenemos que iterar dentro de cada una de las posiciones del array padre para poder ver los valores que están contenidos en los arrays hijos. Entonces aquí podemos poner otro for, fíjate que definimos otra variable de control, en este caso j, y vamos a iterarlo a partir de la longitud del array hijo que se encuentra en la posición del padre. Entonces aquí sería, ¿el padre cuál sería? Pues scores, ¿vale? En la posición, por ejemplo, 0. ¿Sí? Y recuerda que tenemos aquí la propiedad length, que lo utilizamos aquí para obtener la longitud de lo que es el array padre, de scores. Y aquí lo podemos utilizar también para cada uno de los hijos. Podemos obtener el length de este hijo, de este otro, y así sucesivamente. Y aquí igual le sumamos 1 por cada iteración. Y fíjate la forma de leer el valor, ¿sí? Hacemos un console log de scores en la posición i, que en la primera iteración es la posición 0, que sería este que está aquí, ¿vale? En la posición j, es decir, como esto es un array, la posición 0 de i es esto, y la posición 0 de j, que es el array hijo, es esta. ¿Sí? La posición 1 de j sería esto, continuando aquí en la posición 0 de i, y una vez que termine de iterar por este array interno, ahí es cuando i suma 1 y vamos para acá y repetimos la misma iteración, ¿vale? J en 0, j en 1, ahí sale de este for, suma i por el for padre y llegamos aquí. Y así sucesivamente hasta terminar pues con la iteración del padre. ¿Sí? Es un poco más complejo porque ya estamos hablando de anidaciones, pero quería que vieras el ejemplo. Si no te ha quedado claro, pues déjalo en los comentarios y pues dedico un vídeo ya un poco más detallado y pues hacemos también una ejecución en frío y vamos paso por paso, ¿vale? También puedes hacer pruebas por tu cuenta, pues mostrando por aquí, por ejemplo, el valor de i, el valor de j, para que lo veas un poquillo más claro. ¿Sí? Pero para que sepas que tienes también otras estructuras de datos y otras formas de organizar tus datos y pues aquí puedes ser un poco creativo a la hora de recorrerlos o a la hora de leerlos o a la hora de manipularlos con el código. Ahora bien, te preguntarás por qué estoy haciendo énfasis en pseudocódigo, porque estoy haciendo énfasis en fundamentos más allá de un lenguaje específico, a excepción de estos ejemplos, ¿no? Y te decía que pues justamente desarrollar, practicar este tipo de ejercicios lógicos, ¿vale? Conociendo pues y profundizando un poco más en las capacidades que tienen todos los lenguajes, en este caso a nivel de estructuras de control, a nivel de estructuras de datos, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos va a permitir asimilar mucho más rápido cualquier otro lenguaje. ¿Por qué? Porque la lógica base, bien, la manera de solucionar los problemas va a ser la misma. Si haces la fase de análisis, bien, lo que tienes luego es que adaptarlo a la sintaxis de un lenguaje. Es más, por ejemplo, podemos tomar este mismo ejercicio de matrices y hay una herramienta llamada Language Translator, podemos pegarlo aquí directamente. Y si yo quiero esto mismo, bien, en Python, aquí él va automáticamente, en esta herramienta en particular, va automáticamente a detectar el lenguaje inicial con el que estamos copiando, pues aquí el ejemplo de código, y después nos lo va a arrojar en Python, en este caso, que es otro lenguaje de programación, y aquí pues puedes variar entre lenguajes de programación. Hay muchas herramientas como esta es una opción, ¿vale? Puedes usar cualquier otra. Si quieres ver pues equivalencias a nivel de sintaxis, y fíjate que aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos definiendo por aquí un array, fíjate que la sintaxis es distinta, el coloreado de la sintaxis también es distinta, ¿vale? Y aquí estamos haciendo pues ambos fors y luego estamos por aquí mostrando los valores a los que estamos accediendo y ya está, ¿sí? Entonces, por eso es que yo recomiendo particularmente comenzar con estos fundamentos y luego pues ya te voy a dar algunos tips para comenzar pues con algún lenguaje según lo que te interese. Ya vamos allá. Pero antes, seguimos aquí con algunas cosillas a considerar a la hora de pues continuar tu camino en la programación y son los errores. Bien. Como ya te darás cuenta, pues aquí todos somos susceptibles a errores y hay distintos tipos de errores con los que nos podemos encontrar en nuestro día a día programando, ¿vale? Por ejemplo, errores de sintaxis. Sí, los errores de sintaxis vienen dados por pues, escribir algo, una palabra reservada en este caso del lenguaje, mal. Por ejemplo, en vez de const, yo hago aquí un cont y aquí fíjate que me da un error de sintaxis porque no se reconoce esta palabra reservada o identificador. Sí, y de hecho nos da un hint, nos da una ayuda para ver si nos referimos a constante, ¿vale? ¿Sí?
Ese es el primer tipo de errores y pues aquí tenemos distintas ayudas de los editores y los IDEs, ¿vale? Para evitarlos o para corregirlos en caso de que pasen. Otros son los errores lógicos. Estos errores vienen dados, bien, cuando nuestro software no hace lo que realmente debería de hacer. Y generalmente estos errores se dan de forma muy común cuando no entendemos un requerimiento del todo, ¿vale? Entonces, si por ejemplo queremos sumar dos números, pero resulta que pues no estamos seguros si son enteros o reales y resulta que el requerimiento solamente eran enteros y comenzamos a permitir sumar reales, pues ahí la cosa es un error lógico, ¿vale? Porque no hicimos una correcta validación, no entendimos bien del todo el requerimiento, por ejemplo. Entonces aquí ni el IDE, ni el editor, ni la compilación, ni la ejecución nos va a dar errores porque en este caso son errores lógicos de nuestra propia implementación, ¿sí? Entonces, ojo con ese tipo de errores, siempre, siempre pasa por la fase de análisis, haz tus preguntas y entiende bien lo que vas a desarrollar antes de comenzar a desarrollarlo. Y por último tenemos los errores de compilación y ejecución, ¿vale? Que son errores, por ejemplo, que no vemos directamente al escribir el código, ¿vale? Pero que, por ejemplo, si yo aquí intento, vamos a hacer un ejemplo rápido, si yo por aquí intento hacer algo tal que así, definimos una constante, ojo constante, edad, y aquí luego trato de cambiar su valor, bien, de momento el editor no me da ningún error, pero si yo trato de ejecutar esto, queda aquí, ya me arroja un error y me dice que hay una asignación a una constante. Y eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces, este tipo de errores ya nos lo muestra el lenguaje, dependiendo de lo que estemos usando, del lenguaje que estemos usando y del editor o IDE que estemos usando, en fase de ejecución o en fase de compilación. ¿Sí? Entonces, ¿qué forma tienes para evitar errores? Por ejemplo, sobre todo los errores lógicos. Tienes lo que llamamos testing. ¿Sí? El testing es un concepto con el que te vas a encontrar a medida que vayas avanzando en tu camino, ¿vale? Pero te lo menciono ahora mismo para que sepas que existe. Y con los tests podemos programar pruebas, ¿vale? Por eso test. Sí, podemos programar pruebas que se ejecuten sobre nuestro código para verificar que la lógica implementada está bien. O sea, nos retorna lo que esperamos, ¿sí? Por ejemplo, si queremos probar una función que sume dos números, pues programamos un test que, dados dos números, pues llame a la función que hemos programado y podamos verificar en todos los casos que, en efecto, está sumando esos dos números y que el resultado esperado es el correcto, ¿sí? Por poner un ejemplo muy, muy sencillo. Pero esto es algo con lo que te vas a encontrar y pues es bueno comenzar también a indagar un poquillo ahí cuando ya tengas, pues, por lo menos conceptos básicos del lenguaje. No te digo que desde cero, desde una vez, pero ten en cuenta esto, ¿sí? Vale, ahora vamos a tocar algunos conceptos que deberías tener en cuenta y que los vas a ir profundizando a medida que vayas avanzando en tu camino como developer, ¿sí? Pero es bueno que vayas conociéndolos. Por ejemplo, los distintos paradigmas de programación que vas a tener a disponibilidad. Cuando hablamos de paradigmas de programación nos referimos a una forma de organizar tu código, una forma de plantear una solución, de organizar esta solución, ¿vale? A nivel de código y pues también de plasmar el nivel de abstracción de esa solución, ¿sí? Ya lo vamos a ver más claro. A nivel de paradigmas, pues hay dos principales, ¿sí? O podemos nombrar aquí dos principales, el declarativo y el imperativo, ¿sí? Los ejemplos que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Tienen un paradigma más imperativo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a nuestro programa paso a paso cómo hacer lo que tiene que hacer, ¿vale? Por ejemplo, queremos mostrar los valores de una lista, de un array, pues le estamos diciendo al programa, mira, ¿cómo lo vas a mostrar? Pues vas a recorrer esto a través de este loop y me vas a mostrar esto y después vas a cerrar el loop y todo lo demás, ¿sí? En cambio, en el paradigma declarativo, pues programamos diciéndole directamente a través del lenguaje a nuestro software el resultado que queremos obtener más allá de cómo obtenerlo, ¿sí? Y esto se logra a través de, por ejemplo, funciones predefinidas, del propio lenguaje o de alguna librería, etcétera, ¿vale? Y de estos dos surgen ramas, o surgen ramificaciones u otros paradigmas. Por ejemplo, la programación orientada a objetos, que también es uno de los paradigmas más utilizados, y la programación funcional, ¿vale? Hay otros paradigmas también que te vas a ir encontrando a lo largo del camino, pero la idea es que vayas entendiendo un poquillo de que puedes estructurar tu código de distintas maneras, ¿vale? Y puedes programar de distintas maneras.
No hay uno mejor que otro, no hay uno correcto y otro incorrecto. Aquí va a depender de tu contexto, de lo que estés haciendo, del lenguaje incluso que estés utilizando, porque el lenguaje es multiparadigmático, es decir, que puedes implementar varios paradigmas con el mismo lenguaje, ¿vale? Y aquí va a depender mucho del contexto de tu proyecto y de lo que estés creando, ¿sí? Pero no está de más que vayas conociendo su existencia. Otra cosa, como habrás notado, que utilizamos bastante es la terminal o la consola, ¿vale? Fíjate que aquí en los ejemplos, pues todo lo habíamos ejecutado por aquí por la terminal. Así que no está de más que también te familiarices un poco con la consola o la terminal de tu sistema operativo. Puede ser el CMD o el PowerShell de Windows, puede ser pues la terminal de macOS o la terminal de Linux. Si quieres también una terminal basada con comandos de Unix y tal, pues tienes también Git, Git Shell, perdón, que es la consola de Git, la puedes instalar en Windows y pues ahí vas a tener... eh, aquí está, es esta, por ejemplo, ¿vale? Y pues la idea es que te puedas mover aquí con comandos básicos. Por ejemplo, para listar los directorios haces un ls, ¿sí? Ves los directorios que tienes aquí disponibles en el directorio actual, cómo moverte entre un directorio y otro, por ejemplo, con el comando cd, ¿vale? Cómo ejecutar comandos o definir comandos dependiendo del lenguaje que estés utilizando. ¿Qué comandos tienes que ejecutar para, por ejemplo, instalar paquetes, en caso de que lo necesites hacer por terminal? Y además vas a aprender otro tipo de herramientas que se utilizan principalmente o se aprenden inicialmente a través de comandos. Por ejemplo, Git, ¿vale? Que por cierto tienes un curso de Git desde cero aquí en el canal de YouTube. Pero la idea es que te familiarizas con la terminal, no solamente por este tipo de acciones, sino que también muchas veces nos toca gestionar, por ejemplo, nuestras aplicaciones en servidores que están, pues obviamente en remoto. Entonces tenemos que conectarnos y una vía más rápida de conectarnos y de gestionarlos es a través de la terminal, ¿sí? Y vamos a tener que movernos ahí entre archivos, vamos a tener que crear archivos, editarlos, ejecutar distintos comandos para, por ejemplo, desempaquetar alguna cosa o descomprimir alguna cosa, ejecutar comandos, instalar paquetes, hacer configuraciones del servidor, entre otras cosillas. Entonces, mientras más familiarizado estés con la terminal, pues mucho mejor. Esto, como siempre, poco a poco y a tu ritmo. Bien, a medida que vayas aprendiendo cosas, a medida que vayas queriendo hacer cosas, puedes ir investigando y pues puedes ir aprendiendo ya manejo de terminal, asimismo con los lenguajes de programación. ¿Vale? Otra cosa súper importante a considerar es dónde edito mi código, ¿sí? Hay diferentes editores de código, por ejemplo, yo uso Visual Studio Code, ¿vale? Y lo puedes potenciar con pues, plugins, con extensiones, etc. Y están luego los entornos de desarrollo integrados, que son los IDEs, ¿vale? Estos IDEs pues también te sirven para editar código, pero además tienen una serie de herramientas integradas, ¿vale? Para temas de depuración, para temas de emulación, para temas de ejecución, para temas de compilación, etc. ¿Sí? Entonces, aquí va a depender un poco de con qué te sientas tú más cómodo, de qué lenguaje también estés utilizando, ¿vale? Porque van a haber IDEs o editores especializados pues, en ese tipo de lenguajes o en ese lenguaje en específico. Entonces aquí la idea es que tú vayas evaluando opciones y con la que te sientas más cómodo, pues obviamente con esa puedes desarrollar. Aquí, pues, si te fijas, es algo bastante relativo el tema de, pues, lo que es el entorno de desarrollo, ¿vale? Con entorno me refiero a pues, todas las herramientas que vas a necesitar para no solamente programar, sino también pues, para diseñar tus soluciones, para ejecutarlas, para probarlas, bien, para emularlas en caso de que lo necesites, etc. ¿Sí? Entonces aquí lo que prima es que tú te sientas bien, que tu entorno de desarrollo te sea cómodo, que te facilite el trabajo y a partir de allí, pues tú lo defines. Aquí no hay una opción, digamos, errónea o no hay una mejor o peor, a menos que pues ya sea algo muy, muy específico a nivel de, yo qué sé, el lenguaje o necesidad. ¿Sí? Otro concepto importante es la diferencia entre lenguajes compilados e interpretados, ¿vale? Cuando hablamos de tiempo de compilación, ¿sí? O de lenguajes compilados, hablamos de lenguajes que se traducen, ¿sí? A través de una fase previa antes de su ejecución. O sea, si nosotros estamos programando, por ejemplo, una aplicación, ¿vale? La tenemos programada. Antes de poder ejecutar esa aplicación sobre, por ejemplo, un sistema operativo, tenemos que compilarla, ¿vale? ¿Para qué? Para que se traduzca a código máquina. Entonces hay lenguajes que necesitan ese paso adicional de compilación para traducir el código a código máquina y que se ejecute directamente en nuestra máquina, valga la redundancia. ¿Sí? Esos son los lenguajes compilados. Por ejemplo, tendríamos C, Haskell, no sé, Go, Rust, ¿bien? Entre otros, ¿vale? Cuando hablamos ya de lenguajes interpretados, ya no hablamos de una traducción directamente a código máquina, sino que estos lenguajes necesitan de un intérprete, ¿sí? Una especie de mediador que
coja nuestro software, nuestra aplicación, nuestra web, etcétera, y pues vaya interpretando eso y lo vaya ejecutando, ¿vale? A medida que lo va leyendo. Por ejemplo, en este caso PHP, JavaScript, Python, aunque Python también puede ser compilado, ¿vale? Entonces fíjate que hay lenguajes que incluso comparten este tipo de cosas. Entonces, aquí la ejecución de nuestro software, de nuestra aplicación, por ejemplo, va a través de un mediador, por ejemplo, un navegador web, ¿sí? Que interpreta justamente el código y va renderizando y va, pues, ejecutando cada una de las instrucciones en su orden. Y cuando nos referimos a tiempo de compilación y tiempo de ejecución, pues un poco más de lo mismo. Cuando nos referimos a tiempo de compilación, nos referimos al tiempo de construcción, digamos, de nuestro software, de la traducción, ¿sí? También podemos construir paquetes sin necesidad de traducirlos a código máquina. Por ejemplo, cuando hacemos un build de, no sé, una aplicación web, ¿vale? Que nos arroja, en este caso, pues en código, pero minificado, por ejemplo, es decir, modificado para que sea más ligero. Sí, estamos hablando también de tiempo de construcción, en ese caso, estamos construyendo un paquete final. Sin embargo, a fin de cuentas, esto se va a interpretar sobre un navegador, por seguir el ejemplo. Cuando estamos hablando de tiempo de ejecución, estamos hablando de justamente cuando se está ejecutando nuestro programa, ¿sí? Y pues también te vas a encontrar allí, como decíamos antes, pues errores en distintas etapas de la construcción y el ciclo de vida de nuestro software. Por ejemplo, te vas a encontrar errores cuando lo estás escribiendo, por ejemplo, errores de sintaxis, te vas a encontrar errores en tiempo de ejecución, por ejemplo, errores lógicos, y te vas a encontrar errores en tiempos de compilación, es decir, errores que se van a validar cuando el programa se está compilando. Sí, en caso de los lenguajes compilados, obviamente. Y para poder empaquetar y ejecutar distintos tipos de aplicaciones o de programas, ¿vale? Vas a necesitar, pues obviamente, un entorno, ¿sí? Donde puedas ejecutar ese tipo de programas, ¿vale? Esto va a depender del lenguaje, del tipo de desarrollo que estés haciendo, o sea, el tipo de aplicación, del entorno donde se ejecute esa aplicación, ¿vale? Y es por eso que te recomendé en el principio, pues obviamente familiarizarte con tu sistema operativo y también con la terminal para poder configurar estos entornos, bien sea en tu máquina para desarrollo o bien sea en una máquina de producción, es decir, en la máquina donde eso va a vivir, donde se va a ejecutar, puede ser un servidor remoto, puede ser una máquina que no sea la tuya necesariamente, ¿vale? Etcétera, ¿sí? Porque vas a necesitar pues software preinstalado, vas a necesitar pues o un intérprete o vas a necesitar pues algún sistema de compilación o automatización, etcétera. Y luego tenemos lo que se llama Big O Notation. Esto pues ya lo agrego aquí de forma adicional, como te dije antes, pues tienes un vídeo dedicado a Big O Notation aquí en el canal, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Pero sí es cierto que es bueno que conozcas esto. ¿Por qué? Porque esta es la medida en la que nosotros evaluamos la eficiencia de nuestros algoritmos, ¿vale? Y no solamente de los nuestros. Hay algoritmos, como te decía antes, predefinidos. Entonces, cada uno tiene una eficiencia, ¿vale? Basada en esta notación. Esta notación, ¿sí? Entonces, pues justamente a través de esta notación, si sabemos medir la eficiencia de nuestros algoritmos, podemos luego modificarlos, mejorarlos para que tengan una eficiencia mayor. Y esto sobre todo se toma muy en cuenta cuando estamos trabajando con muchos datos. Bien, cuando nuestro algoritmo se vuelve pesado por la cantidad de data que procesa, pues necesitamos mejorar su eficiencia, ¿vale? Y una de las formas de medirla para poder detectar este tipo de cosas es Big O Notation. Entonces el vídeo te lo dejo en la descripción. Vale, otros conceptos importantes aquí a tener en cuenta es el trabajo colaborativo, ¿sí? Muchos tienen la idea de que a nivel de desarrollo de software, a nivel de programación, ¿vale? Trabajamos en solitario y no es así. Bien, generalmente, tanto en empresas como también a nivel individual incluso, cuando tú estás trabajando con alguien, colaborando con alguien, pues se suelen hacer proyectos en equipo, ¿vale? Hay distintos programadores, hay distintos desarrolladores dentro del equipo, ¿vale? Incluso interactúan con otros equipos, como lo serían, pues, por ejemplo, diseño, equipo de calidad, ¿vale? Equipo de negocio, que es quien pues dictamina las reglas, esto sería el equivalente a un cliente final, ¿sí? Etcétera. Entonces, para nosotros controlar una misma base de código que mucha gente o más personas además de nosotros estamos tocando, bien, a nivel de programación, tenemos los sistemas de control de versiones, como por ejemplo el más utilizado es Git, ¿vale? Repito, tienes un curso de Git desde cero aquí en el canal, te dejo el enlace en la descripción. Y pues es un sistema de control de versiones basado en repositorios de código, bueno, en repositorios en general, donde podemos guardar nuestro código por versiones, ¿bien? Y a partir de ahí podemos ramificar versiones de ese código con actualizaciones y después mezclar esas actualizaciones para que no nos pisemos bien el código entre developers, ¿vale? Y hay distintas plataformas en las que puedes alojar estos repositorios.
bien, de forma remota, para que no importa si un programador está aquí y otro programador está pues en su casa, ¿sí? Tengan esa sincronización remota. Entre ellas están GitHub, GitLab y Bitbucket, ¿vale? Cada una pues ofrece lo suyo, pero son plataformas para alojar este tipo de repositorios y todas usan Git como herramienta de gestión de esos repositorios, ¿vale? Y otra cosa súper importante que también tiene que ver con el trabajo en equipo son las soft skills, ¿bien? O las habilidades blandas. Con habilidades técnicas o hard skills, bien, nos referimos a todo lo que tiene que ver ya con lenguajes, con librerías, con frameworks, con paradigmas, con arquitectura, con patrones de diseño y todo lo demás, ¿no? O sea, habilidades netamente técnicas. Pero esto no basta, porque, repito, vamos a trabajar con más personas. Entonces, hay habilidades blandas que también tenemos que ir desarrollando. Por ejemplo, trabajo en equipo, gestión de nuestro tiempo y gestión también de equipos. Comunicación, ¿vale? Es súper importante que estemos acostumbrados y aprendamos a comunicarnos con otras personas, a comunicar ideas claras, a comunicar de forma simple y directa ideas, requerimientos, problemas, soluciones, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es súper importante ir desarrollándolo porque lo vamos a necesitar cuando comencemos a trabajar, ¿vale? Temas también de pues empatía, sí, un mal que a todos nos pasa porque todos pasamos por esa misma etapa, pero que es común entre programadores y desarrolladores, es pues por ejemplo el tema del ego, ¿vale? Todos vamos a pasar por ahí, pero hay que también bajarle al ego y pues caer en cuenta de que todos empezamos por un lado, siempre va a haber alguien con más o menos experiencia que nosotros y pues no hay alguien del cual no podamos aprender algo, ¿vale? Entonces, cuidado con las soft skills, cuidado con cómo nos expresamos y cuidado con este tipo de cosas porque también van a implicar un peso a la hora de, pues, dedicarnos a esto. Y ahora sí, vamos un poco a dónde y cómo aprender, ¿vale? Voy a mostrarte aquí una serie de recursos y voy a también comentarte o recomendarte cómo aprendería yo. ¿Sí? Vamos allá. Y lo primero que tengo que decirte al respecto es, ve los lenguajes como lo que son. Los lenguajes de programación, librerías, frameworks, stacks, con stacks nos referimos a pues un conjunto de herramientas, bien, para desarrollo, es decir, un conjunto de lenguajes, un conjunto de librerías, un conjunto de frameworks, un conjunto de base de datos X, ¿vale? Es decir, la mezcla de todos estos, por ejemplo, un framework para frontend, un framework para backend y una base de datos, ¿vale? En conjunto se le llama stack de desarrollo, ¿vale? Es una serie de herramientas para desarrollar X tipo de aplicaciones, ya está. La idea es que lo visualices como un medio para un fin, ¿bien? ¿Por qué lo planteo de esta forma? Porque muchas personas cuando comienzan su camino en programación, ¿vale? Se enfocan en el medio, se enfocan en los lenguajes. Entonces lo que hacen o lo que va a pasar ahí es que vas a comenzar a brincar o a saltar de un lenguaje a otro, de un lenguaje a otro, vas a aprender lo básico, te lanzas a otro, te lanzas a otro y así. Y al final sabes muy poco de muchas cosas, ¿vale? Y pues realmente a nivel práctico no has adquirido demasiada experiencia y pues aquí encuentran pues un estanco en el tema de pues practicar, el tema de enfrentarse a problemas, el tema de desarrollo de lógica, el tema de especialización en un lenguaje o en un área como tal de desarrollo. Y por lo tanto también te encuentras con problemas a la hora de postularte a una oferta de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los lenguajes, este tipo de herramientas, lenguajes, librerías, frameworks, son un medio para lograr un fin. ¿Cuál es mi recomendación para empezar a aprender? Define un fin. ¿Sí? Y con fin me refiero a una especialidad. Por ejemplo, si tú estás empezando ahora mismo y dices, mira, a mí me interesa aprender a desarrollar páginas web o sistemas web, ¿vale? Con ese fin, ya el medio se autodefine. Porque claro, ¿qué herramientas tengo yo para eso? Pues tienes JavaScript, tienes HTML, tienes CSS. A partir de esas tres, pues una vez que ya las dominas bien, pues puedes lanzarte a pues, temas de frameworks, o si no te gusta la parte del frontend, pues tienes también JavaScript, tienes PHP, tienes Python, tienes Java para el tema de backend. Ahí pues tienes también bases de datos, ¿vale? Hay distintos stacks que puedes elegir allí, ¿vale? Pero ya la ruta está definida en base al fin, que es desarrollo web. Lo mismo con desarrollo móvil. Mira, quiero ser desarrollador móvil, vale. O quiero programar aplicaciones móviles. Genial. ¿Para qué plataforma? ¿Android o iOS? Bueno, quiero para Android, pues tienes Kotlin como lenguaje, ¿vale? O para iOS, bueno, tienes Swift y ya sabes que pues también hay ciertas restricciones a nivel de entorno, ¿no? O sea, tienes que tener una macOS y tal y qué sé yo. Lo mismo para videojuegos, lo mismo para otras áreas de desarrollo de software, ¿vale? Entonces, visualiza primero el fin y ese fin será quien te dé el medio, ¿vale? Una vez tengas ese medio, ¿cómo aprendes? ¿Por dónde empiezas?
Esa es una pregunta súper común y súper lógica, ¿no? ¿Por dónde empiezo yo ahora a aprender? Y aquí te voy a recomendar un recurso que es esta página, roadmap.sh. Todos los enlaces a los recursos que te voy a mostrar aquí están en la descripción del vídeo, ¿vale? Esta página tiene justamente rutas de aprendizaje de distintas áreas de especialización, por ejemplo, desarrollo frontend, desarrollo backend, DevOps, full stack, desarrollo full stack, Android, en este caso bases de datos específicas, pues PostgreSQL, QA, ¿vale? En este caso es Quality Assurance, diseño de interfaz de experiencia de usuario y de interfaz de usuario, Flutter, arquitectura de software, etcétera, ¿vale? Esto es basados en roles, es decir, rutas de aprendizaje basadas en roles. Luego tienes rutas de aprendizaje basadas en skills o en habilidades, ¿vale? Y aquí tienes, pues, Computer Science a nivel general, React, que es una librería de JavaScript, Angular, que es un framework JavaScript, Vue es otro framework, JavaScript como tal, Node.js, TypeScript, Python, SQL y para de contar, ¿sí? Luego tienes aquí algunas guías de prácticas, de buenas prácticas, para pues distintas áreas. Y aquí pues preguntas de entrevista para que vayas practicando también, ¿sí? Y cuando entramos aquí, pues alguna ruta de aprendizaje, pues aquí tenemos una serie de recomendaciones y una serie de temas, ¿vale? Que propone el autor para que vayas aprendiendo en ese orden. Y fíjate que tienen una leyenda. Los que están los checks en púrpura, pues son recomendaciones personales u opiniones del autor. Los verdes son opciones alternativas, bien. O sea, puedes elegir entre la púrpura o la verde, ¿vale? O las dos si quieres. Y pues en este caso, las grises, sí, son el orden en el roadmap, aunque no es estricto, o sea que lo puedes aprender en paralelo incluso en cualquier momento. Y pues ya sin check, cosas que no recomendaría el autor aquí directamente. Aquí pues lo que te da es una guía, ¿sí? Y si tú vas aquí a cualquiera de los tópicos, tienes aquí recursos donde leer y aprender de estos tópicos, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ese sitio es súper recomendable, ¿vale? Sobre todo para definir eso, tu ruta de aprendizaje para lo que sea a lo que te quieras dedicar. Ahora que de momento lo que quieres es una ruta para un lenguaje en específico y quieres aprender y practicar, sobre todo te recomiendo practicar mucho, ¿sí? ¿Quieres aprender y practicar algún lenguaje? Bien. O quieres probar varios, inclusive tienes esta otra web, se llama Exercism. Y aquí tienes, por ejemplo, ah, más de 67, bueno, 67 lenguajes de programación, ¿vale? Para practicar. Y aquí tú puedes elegir el lenguaje que quieras practicar. Por ejemplo, me voy a COBOL, ¿sí? Y aquí pues tienes ejercicios, tienes también una ruta de aprendizaje que el mismo sitio web te define y tú vas ahí cumpliendo la ruta y desbloqueando otros niveles y pues vas practicando aquí en un editor que tiene el mismo sitio aquí online, ¿vale? Y aquí tienes muchísimos lenguajes y puedes aprender y practicar aquí mismo, ¿vale? Si quieres ya cursos un poco más estructurados con certificaciones gratuitas inclusive y en español, pues tienes, por ejemplo, FreeCodeCamp, ¿vale? Tienes por aquí, vamos a cambiarlo por aquí a español y vamos a ver por aquí el currículum. Tienes por aquí una certificación en diseño web responsivo, tienes certificaciones en algoritmos y estructuras de datos de JavaScript, tienes certificaciones para trabajar con React, tienes certificaciones de visualización de datos, certificaciones de base de datos relacionales, ¿vale? Certificaciones de desarrollo backend y APIs, certificaciones de control de calidad, esto es para QA. Tienes computación científica con Python, bien, análisis de datos con Python, entre otras. Y cosa súper importante a nivel laboral y a nivel de desarrollo de la carrera, ¿vale? Porque esto, recuerda, es una profesión. Inglés. Sí, aquí tienes una certificación de A2 de inglés, ¿vale? Para desarrolladores, bien, para developers. Esto está en beta todavía, está en construcción todavía por FreeCodeCamp, pero si puedes, comienza a aprender inglés, ¿vale? Aunque sea a nivel básico para comunicarte, para leer artículos, para formarte, ¿vale? Pero esto es una habilidad súper requerida hoy en día, sobre todo por el tema del trabajo en remoto. Bien. Otro recurso que tienes con distintos cursos basados en módulos, basados por roles o productos, bien, o incluso niveles y temas, es Microsoft Learning, ¿sí? Aquí tienes distintos cursos de Microsoft para, pues, distintos temas, distintas tecnologías, distintos roles inclusive, ¿vale? Con distintos cursos por niveles. Es decir, tienes, por ejemplo, cursos para principiante, cursos medios y cursos un poco más avanzados. Bien. También está el temario de cursos de Google, es decir, recursos para aprender tienes muchísimos, ¿vale?
El detalle está en darles un poco de orden basado, repito, en el fin que hayas elegido para tu especialización a nivel de programación o desarrollo de software. Ahora, a nivel de aprendizaje, ya para finalizar, pues te dejo algunas recomendaciones personales, ¿sí? Lo primero, aprende a tu ritmo, ¿vale? Hay gente que aprende más rápido, hay gente que aprende más lento, no pasa nada, ¿sí? Tu ritmo es tu ritmo. Hay gente que aprende también mejor con blogs, hay gente que aprende mejor con vídeos, hay gente que aprende mejor con cursos. Aquí va a variar un poco, ¿sí? Entonces, encuentra tu forma de aprender y aprende a tu propio ritmo. Número 2, practica, ¿sí? Si bien, como toda profesión tiene un componente teórico, pues practicando te vas a enfrentar a más problemas, a diferentes problemas, vas a ver cómo reacciona tu propio código, bien, vas a aprender a mejorarlo, vas a ir puliéndolo más, ¿vale? Entonces, todo esto se basa mucho en la práctica, ¿sí? Entonces, analiza los problemas y llévalos todos a la práctica, analiza la teoría, llévalo todo lo que puedas a la práctica, ¿sí? No importa qué tan pequeño sea el ejercicio, pues siempre suma. Luego, aprende de forma natural. ¿A qué me refiero con esto? Otra cosa que he notado mucho es que hay personas que comienzan y al poco tiempo de comenzar a estudiar programación o a programar cosas, comienzan a preocuparse por temas mucho más avanzados, como por ejemplo patrones de diseño, patrones de arquitectura, arquitectura de software, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí se van a encontrar con conceptos, definiciones e implementaciones mucho más avanzadas. Y que aunque las puedan asimilar, porque si tienen el conocimiento previo, pues la pueden asimilar, ¿vale? Quizá no las vayan a usar de una vez. Entonces, claro, allí estás forzando conceptos, ¿sí? Que realmente no vas a utilizar o no les vas a sacar provecho inmediato. Entonces, ¿a qué me refiero con aprender de forma natural? Mientras más vas avanzando, más vas a requerir de investigación. Si tú te estás enfrentando a un problema, que eso te va a ocurrir siempre, cuando te enfrentes a un problema que no estés del todo seguro de cómo resolver, vas a ir a tener que investigar, ¿sí? Entonces, la idea para poder enfrentarte a más problemas es ir practicando más, ¿sí? Enfrentándote a situaciones desconocidas y ahí vas a comenzar a investigar cosas y vas a comenzar a descubrir temas de arquitectura, temas de patrones de diseño y temas más avanzados, ¿vale? Pero a medida que lo necesites, ¿sí? No tiene mucho sentido comenzar a aprender 1000 cosas que realmente no vas a saber implementar o que no vas a implementar de forma inmediata o que realmente no están sumando a tu aprendizaje inmediato, ¿sí? Entonces trata de llevarlo de una forma un poco más natural y pues eso tiene que ver con otro punto que ya vamos a comentar. Luego, disfruta del proceso. Sí, para dedicarte a esto, porque no es para todo el mundo tampoco, ¿vale? Pero para dedicarte a esto te tiene que gustar pues el tema de resolución de problemas, tienes que ser paciente, ¿vale? Bueno, vas a ir desarrollando también una tolerancia a la frustración, porque sí, a veces nos bloqueamos, hay errores, hay cosas que hay que resolver, hay presión inclusive por tiempo, hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, define si realmente te gusta esto y pues disfruta de lo que es el estudio y la carrera, ¿vale? Aprende con otros si es posible. Tienes este tipo de comunidades como Programación en Español y hay otros canales y otras comunidades de desarrollo. Está pues los repositorios públicos de GitHub donde puedes colaborar. Entonces, mientras más código ajeno veas y mientras más formas veas de resolver un mismo problema, porque no hay una única forma de resolver los problemas, ¿vale? Mucho mejor y mucho más vas a aprender y a tener varios puntos de vista y perspectivas distintas a nivel de resolución de problemas a nivel de código, ¿sí? Y a nivel de análisis y a nivel de diseño de soluciones. Entonces, siempre trata de aprender de otros, ¿vale? Al mismo tiempo que pues tú también puedes expresar y enseñar a otros. Y esto tiene que ver con el tema de aprender de forma natural. No te saltes las bases, ¿vale? Yo sé que también hay un sentimiento de aceleración por el tema de pues, la innovación constante, ¿vale? Y esto es una profesión donde se aprende constantemente. Tienes que crearte un hábito de estudio y de actualizaciones, porque los mismos lenguajes bases tienen nuevas versiones todos los años, hay nuevas librerías, nuevas versiones de esas librerías, hay nuevos frameworks, nuevas versiones de esos frameworks y para de contar, ¿vale? Esto es mucho de aprender siempre, ¿vale? Pero una cosa que también he notado es mucha gente que se salta las bases directamente, es decir, aprende lo que hemos visto hoy de, por ejemplo, me lo invento, JavaScript, y de repente quiere saltar a un framework más estructurado que usa además TypeScript, no ha visto nada sobre tipado de datos, no ha visto otros paradigmas o no ha implementado otros paradigmas, como por ejemplo orientado a objetos, no sabe qué es inyección de dependencias y cosas por el estilo, y claro, cuando se encuentra con un framework como por ejemplo Angular, pues choca porque claro, te saltaste todas las bases que te iban a llevar de forma natural ahí, ¿sí? O que te iban a llegar a ayudar a entender mucho mejor la introducción o la documentación de un framework o de una librería X, ¿vale?
Entonces, no te saltes las bases de los lenguajes, no te saltes temas a nivel de práctica y a nivel teórico que te van a servir después para entender mucho mejor otros conceptos y asimilar mucho mejor otros conceptos, incluso otros lenguajes, porque está bien, puedes cambiar de lenguaje, si decides cambiarte de especialización, pues aprendes otro lenguaje y no pasa nada. Pero mientras más experiencia con un lenguaje tengas, más fácil se te va a hacer asimilar otro porque las bases son comparativas, ¿vale? Así como te lo mostré aquí en el traductor de lenguajes, pues obviamente la lógica sigue siendo la misma. Lo que vas a tener es que familiarizarte un poco con el lenguaje, con cómo funciona, eso sí, también, los paradigmas que puedes implementar ahí y tal y qué sé yo, pero va a ser mucho más fácil asimilarlo todo si tienes buenas bases en otro lenguaje X, ¿sí? O si tienes buenas bases en general. Entonces, esta parte es súper importante y pues realmente recomiendo no saltarse bases. Y ahora sí, esto ha sido todo por este vídeo de fundamentos de programación. Fíjate que aquí no solamente hemos tocado fundamentos prácticos, sino también muchos fundamentos teóricos que te van a servir a la hora de dedicarte a esta profesión, ¿vale? Todos los recursos que mencioné te los dejo en la descripción del vídeo, en enlaces. Si algo no te quedó claro, si quisieras que profundizáramos más en otros temas básicos, sea prácticos o sea teóricos, si quieres vídeos específicos para alguna cosilla, por favor déjalo en los comentarios porque sé que en un solo vídeo, pues obviamente aquí faltan más cosas o pues puedes querer que hagamos más ejercicios, más allá de los que te dejo en los enlaces, etcétera. No pasa nada, déjalo en los comentarios y pues voy anotando para hacer vídeos específicos de algún tema que te gustaría que viéramos un poco más en un vídeo dedicado, digamos, ¿sí? Si te ha gustado, pues obviamente deja tu like, suscríbete al canal, deja tu comentario también y será hasta un próximo vídeo aquí en Programación Español. Desde aquí un gran abrazo y como siempre, que tengan buen código.